Dejamos, mira, ¿os parece si tenemos un minuto de preguntas por si acaso? Porque sé que algunas veces algunos de vosotros tenéis así algunas preguntas respecto al curso. ¿Os parece si tenemos un minuto para algunas preguntas? Y si no hay nada, Buenas tardes a todos. Eh, bueno, que ya te había hecho una pregunta sobre el libro a recensionar, que aunque es muy pronto, sí, eh, hay que planificar todo. en serio. Entonces, pues me he dado cuenta que todos los libros que están en los recursos están solamente las partes que vamos a leer. Sí. Entonces, nos has dicho que escojamos alguno de ellos y podamos am, escogerlo y me has dicho que comprarlo, ¿no? Si es así, o si tenemos algún libro relativo al tema que te podamos decir, y eso no sé si lo podemos hacer, considerar una lista de los que tengamos y podértelos pasar. Sí, muchas gracias, Dioselina. Gracias por el mensaje y también la pregunta aquí. Voy a enseñar aquí la pantalla por un segundo. Vamos a ver. ¿La veis? Ok. Entonces, si nos vamos aquí ahora a la pantalla esta, a las tareas, creo que es, ¿no? Nos vamos a la recensión del libro. Pues una de las tareas es, de estos autores que tenéis aquí, coger uno, el que queráis, me da igual. Y después, dentro de ese autor, escoger el libro que os no sé, que queráis comprar o que la biblioteca tenga disponible para, ¿no? Para sacar de la biblioteca. Y después simplemente es la idea, no es cualquier libro de estos autores, no tienes ni que preguntarme. Si quieres escoger otro autor, tiene que ser del siglo XX o en adelante, no anterior, a no ser que sea, bueno, podría ser alguno otro, quizás, pero preguntarme en ese caso, ¿no? Y sí, desafortunadamente en los recursos que tenemos aquí, ¿no? Solo tenemos secciones de lecturas, ¿no? Entonces no son los libros que podéis, no, por ejemplo, este aquí, ¿no? Entonces, como vais a ver, y como bien Dioselina dijo, esto es, obviamente no es un libro de recensión, es algo simplemente de lectura para la clase. La idea también es siendo que no se puede divulgar de una manera tan abierta, ¿no? A contenido del copyright y todo eso. Entonces, por eso solo puse secciones breves de cada libro. Si lo encontráis digital sin tener que comprarlo, no me lo digáis y ya está, y todo muy bien. Pero en cualquier cosa, sí, sería eso la tarea entonces. ¿Tenéis alguna pregunta de esta tarea? ¿Algo más de eso? Sim, não sei se me escutam. Sí. Sim? Em relação a um dos autores que aparece aqui, que é James Cone, qual é o livro que recomendas? É como é que se chama? Eu acho que eu encontrei. Teologia do Oprimido, alguma coisa assim. É porque não, só aparece a indicação das leituras do outro livro base, O Deus dos Oprimidos, será isso? Sí, el libro que comentas, realmente ese es un libro genial. Uno de los libros que leí yo fue también uno de una comparación entre Martin Luther King y Malcolm X. También es interesante, aunque es más histórico, religioso, político que teológico. Yo lo aceptaría también, pero el que dices de los oprimidos, desde luego, ese es genial. Y ya que, desde luego, estos autores escribieron o tienen directamente escritos en portugués o están traducidos al Sim. portugués, por favor, escoge los que más te guste sin ningún problema. Ah, Nós encontramos quase todos os da bibliografia em português, portanto, entre os colegas nós já fomos partilhando, porque encontramos-los quase todos, não todos, mas quase todos em português, o que vai facilitar a nossa tarefa também. Só avisar que o meu marido Samuel ele está em Angola, não sei se ele vai conseguir ligar-se hoje para a classe, mas ele está vivo. Sí, no, sí, todo estaría bien en ese sentido. Y puse algunos también, quería decirte ahora, creo que está aquí en la bienvenida. Oh, y obviamente vosotros sabréis mucho mejor esto, ¿no? Pero si le dais aquí al programa del curso, ¿se puede hacer así el link? Sí.
Vais a ver aquí justo que puse, obviamente, muy poquita cosa, pero tenéis algunas opciones también para leer. Obviamente, si queréis también, yo lo acepto, enviarme una lista mejor y yo lo actualizo también, pero eso sí, algo para empezar estaría bien, ¿no? Los tenéis en portugués y si a alguien pues se le da bien, bien sea el inglés, alemán, francés o italiano, pues también puse algunas opciones ahí. Pero gracias por la pregunta. Ah, ¿Alguna otra cosa más antes de empezar? Perdón, hay que hacer una recensión, solamente una. Solo uno, sí. Vale, Sí, ya sé, la verdad que hay mucho que leer en este curso, entonces una es más bien porque quiero no solo que leáis porciones como las que vamos a tratar ahora, sino que os empapéis bien de al menos un autor, ¿no? El que más os guste. gracias. Am, ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Ok, pues vamos allá. Ah, déjame que mueva esto por aquí. Ok, pues ahora vamos a hablar de teología, así que va a ser un poco mejor, espero. Aunque realmente no es lo bonito, porque lo bonito viene la semana que viene, ¿no? Entonces, ya como un recuerdo, lo que vamos a hablar la semana que viene, o lo que, bueno, no vamos a tener clase, aunque vamos a hablar de eso al final, de qué opciones tenemos para quizás reunirnos un poco más, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora, ¿no? La siguiente semana es leer Karl Barth. Y ese es lo vuestro, ¿no? O sea, vais a leer el comentario que él escribió a los romanos. Interesante, porque es su... I was gonna say, perdón, en inglés. Su perspectiva en cómo leer la Biblia, ¿no? Desde ese punto que él tiene tan diferenciado. No quiero decir mucho más, porque quiero que leáis primero, ¿no? Pero ese punto de vista que tiene y cómo lee él la Biblia, porque va a ser muy diferente al siguiente que veremos, que va a ser Bultmann. Y él también va a hablar de la Biblia y vais a ver que tienen, pues, dos perspectivas completamente diferentes, ¿no? Pero no quiero decir mucho más. Entonces, lo que va a pasar la semana que viene es, hacéis las lecturas y cuando queráis, respondéis a ese diálogo que tenéis en el foro. Una nota, no podéis ver a nadie, o sea, las respuestas de los demás, antes de que vosotros escribáis la vuestra. Entonces, lo siento si teníais ya alguna idea de decir quiero ver cómo lo hacen los demás, no quiero que sea así, porque quiero ver lo que realmente decís vosotros sin ninguna ayuda. Y una última nota también, si usáis ChatGPT o inteligencia artificial, mira, de alguna manera vale y de otra manera no. Entonces, déjame que explique lo que quiero decir. Inteligencia artificial lo que es una base de datos, realmente. Es una base de datos muy compleja y lo que hace es crear de una manera creativa respuestas que tú le preguntas. El problema es que las respuestas que va a hacer eso, a veces cuando no sabe, porque desde luego no sabe todo, es es demasiado generalizado. Entonces yo voy a ver si alguien ha utilizado ChatGPT o no. Entonces, si lo usas, desde luego dímelo y me da igual, no me importa, porque lo que quiero es ver que tú sabes escribir o responder a la pregunta. Pero si no o sea, no uses ChatGPT sin siquiera intentarlo, porque se nota, ¿vale? Solo quería decir eso. Entonces, yo no voy a ser así opuesto a todas las nuevas tecnologías. Es como deciros, no uséis una calculadora para hacer raíces cuadradas, ¿no? No, quiero que lo uséis, pero usarlo sabiamente y con juicio, ¿verdad? Así que bueno, dejando eso de paso, vamos allá un poquito más a la teología en sí. Vamos a ver. Está. Ok, por fin, teología de verdad, no filosofía. Ok, pues como vimos antes, no, íbamos desde Dios hasta el mundo. Y lo que pasó ahí fue un poquito de esa manera, ¿no? De ver en esa filosofía como la conciencia filosófica cambió. Hubo algo que pasó que se paró de necesitar la explicación de Dios para entender el mundo, ¿no? Y podemos...
sin hablar más de filosofía, pero o sea, ya es decir, ya no necesito explicar, oh, Dios creó el mundo porque tenemos el Big Bang, aunque bueno, eso lo pongo entre paréntesis, ¿no? Ya no necesitamos hablar de los animales y el ser humano porque, bueno, tenemos la evolución de Darwin, ¿no? Ya no necesitamos hablar de esto y de lo otro porque tenemos toda la explicación desde ese giro antropológico, ¿no? Ahora nos acercamos al mundo y el mundo es realmente nuestro canon de interpretación cognitiva. Ya no necesito a ese ser metafísico. De hecho, que no lo dije la última clase y no lo voy a decir esta clase, simplemente mencionarlo otra vez, el problema de la necesidad metafísica de Dios es precisamente que sin la necesidad metafísica de Dios también podemos vivir cognitivamente. Y eso fue el problema que le habíamos dicho antes, que lo llamamos el problema de la ontoteología, que no quise definir porque creo que no hacía falta, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos vamos de Dios hasta el mundo. Y de alguna manera, lo que está pasando aquí es que precisamente hubo una apertura, y esa apertura lo leo aquí, ¿no? Dice, hay una apertura en la historia de la humanidad, desde Jesús, ¿no? Que dice el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios ha tenido a través de Jesús como el Holégomenes Christos, como Cristo, ¿no? Que dicha disciplina, o la disciplina de la reflexión cristológica, ha recorrido un largo camino de cambios para encontrar lo que es ahora el mensaje o el querigma de Jesús. Y tal proposición de su verdad es una verdad universal que predicamos como cristianos y la vamos a llamar el logos cristiano, ¿no? Y después con eso, ¿no? Lo traducimos, ¿no? Así muy católico, el lumen fide, ¿no? La luz de la fe. Es la luz la luz reveladora de Dios. ¿Cómo se ve? A través de Cristo y es a esa luz que nos alumbra de esta manera. Entonces la pregunta ya vemos que desde un punto filosófico ya no necesitamos a Dios, pero desde un punto cristiano dependemos de Dios, obviamente, ¿no? Estamos haciendo teología, una reflexión teológica. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, aquí es algo muy interesante, porque como habíamos dicho previamente, mi cristianismo no es el cristianismo que tiene una relación con Dios como la de Moisés, o la de Abraham, al menos la mía, al menos la gran mayoría de los cristianos, podemos decir, bueno, yo leo la Biblia precisamente porque mi relación con Dios es un poco diferente. Y decimos, bueno, entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, lo conocemos a través de la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Bueno, da igual que digamos la Biblia o las Escrituras, bien sea cristiana, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, o la Biblia hebrea, o simplemente decimos la persona de Jesús. Bueno, entonces tenemos la revelación, pero ¿cómo llegamos a lo que nos dice la revelación? O sea, ¿qué mensaje? ¿Cuál? ¿El de la Biblia? ¿El de Jesús? ¿Son los mismos? Y dices tú, sí, pero ¿cuál es el propósito de tal revelación? Nuestra fe, claro. ¿Pero qué fe? Y ahora vamos a explicar esto brevemente, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que fíjate en la última línea de la presentación aquí, de la diapositiva. Dice, no, ya no se trata de Dios como necesidad metafísica, esa era la parte filosófica que habíamos hablado, sino de que ahora ya no necesitamos realmente probar la existencia de Dios, sino de que sino de que Jesús es Dios. Y eso es lo revolucionario del cristianismo. El cristianismo no es decir, como quizás otras religiones, ¿no? Que están, incluso la judía. Decimos, no, Dios existe y ha actuado en la historia de esta manera. No, nuestro problema es que un hombre es Dios. Y eso es lo radical, realmente. Estamos diciendo que hubo una encarnación, explicamos la complicada doctrina de la Trinidad, pero estamos hablando de que un hombre llamado Jesús no es solo un Mesías judío, no solo es un hijo de Dios en el sentido judío, de alguna manera en el sentido de filiación humana con Dios o de creación filial, sino de una filiación divina. De alguna manera Jesús es alguien muy diferente a yo, ¿no? A mí mismo, ¿no? Entonces, si accedemos a Dios a través de Jesús, la pregunta entonces viene, ¿cómo accedemos a Jesús? Otra vez, mi cristianismo no es el mismo cristianismo ni el de Pablo ni el de los discípulos. Entonces la pregunta bonita, de alguna manera, es, ¿quién es Jesús?
Y lo más interesante de la escritura dice, ¿no? Y vosotros, porque la parte interesante del mensaje cristiano nunca es quién es Jesús en la historia, o quién es el César, o quién es Alejandro Magno. Estamos hablando de quién decís que soy yo, vosotros. Y esa quizás es la parte interesante teológica, ¿no? O sea, ¿quién es Jesús para mí? No porque es diferente de para otros, sino de porque yo tengo algo que decir de quién es Jesús, que es algo muy bonito y muy interesante que veremos en los evangelios. No sé si conocéis este autor, seguramente que los que estudiasteis con Paco sí. Así que os pondré un examen a los que estudiasteis con Paco. Este es un jesuita am, católico increíble, de verdad. O sea, de todos los teólogos que leo, súper humilde y es una fuente de estudios teológicos, de erudición académica, es increíble. Y dice, en la historia dogmática, ¿no? Seguimos a este cristólogo, nos encontramos con un fuerte dualismo que se puede definir como el esfuerzo humano de pensar y afirmar simultáneamente la divinidad y la humanidad de Jesús, ¿no? Y eso es verdad, y eso lo podemos ver, de hecho, sin leer la siguiente parte, ¿no? Pero lo podemos ver en la historia dogmática. Tenemos concilios, y muchos de los concilios primeros, ¿no? Fueron siempre una reacción a la herejía, normalmente de la divinidad de Jesús. Del problema, o es completamente humano, o es completamente divino, o es los dos, y qué pasa con los dos. Si es los dos, entonces tenemos ahora un problema con el Espíritu Santo, y ahora qué hacemos con la filiación del Espíritu Santo. Ahí tenemos la separación de la Iglesia ortodoxa con la católica y todo esto, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esto es cierto. O sea, decimos que accedemos a Dios a través de Jesús, pero incluso nosotros mismos tenemos un problema al pensar semejante cosa. Y es algo bueno tener este problema. Porque a veces podemos decirlo, oh, ves, tienes un problema, no puedes definir a Jesús, no puedes definir a Dios, mira, todo esto es una mentira. Pero la realidad es genial pensar en este problema, porque es precisamente este problema que es lo único, lo inédito, lo radical del cristianismo. ¿Queremos saber lo que el cristianismo es? Sepamos cómo definir esto. Entonces, siguiente pregunta. Si accedemos a Jesús a través de los testimonios históricos, ¿cómo accedemos a la historia? Porque otra vez, ¿cómo accedemos a Jesús si no es por la historia? ¿Y cómo accedemos a Jesús si no por los artefactos arqueológicos y de alguna manera literarios de la historia, ¿no? Estamos diciendo que yo leo la Biblia, ¿por qué? Porque yo accedo a Jesús, accedo a Dios, accedo a la revelación divina a través de las escrituras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la historia? ¿No? Esto es una muy breve, un paseo breve, ¿no? Por la hermenéutica, la exégesis, ¿no? Decimos, bueno, pues ya desde, como vemos incluso antes de Jesús, ¿no? Tenemos ya problemas en el sentido de que hay personalidades como Filón de Alejandría o como otros grecorromanos, ¿no? Quizás el contexto más grecorromano, que leen textos y escriben textos, no solo interpretarlos, sino también los crean parece que tienen un sentido de decir, no, este texto tiene que ser leído alegóricamente o este texto tiene que ser leído, no de alguna manera históricamente. Herodoto, por ejemplo, historiador, ¿no? Tiene que ser leído como historia. Pero otras poesías míticas tienen que ser leído, pues de acuerdo a Filón de Alejandría, disculpa, como alegoría. En el siglo III ya, no, esto ya es después de Cristo, ¿no? Entramos en lo que se llama la diórfosis, de lo que de alguna manera se parece, pero es diferente, ¿no? Pero se parece un poquito a la crítica textual. Y de lo que se trata es de ahora que de hecho es como se llega a través de un proceso, ¿no? Al canon de la Biblia y todo eso, ¿no? Y de lo que se trata es decir, bueno, ¿cuál es la primacía y la fidelidad de nuestro texto? ¿No? Entonces se estudia esto y se descubre también que pues hay otros sentidos. Está el sentido metafórico, ya no es alegórico, que lo puede ser, pero es específicamente metafórico, o tropoi, y después tenemos lo que sería el uso propio del texto como es, ¿no? Que es la kyriología. Y hasta aquí, ¿no? Hasta quizás el siglo V, aunque viene ya desde el 3 al quinto, ¿no? Puedes ver la escuela alejandrina, con Clemente y Orígenes, Clemente Alejandría y Orígenes, donde ellos buscan el sentido espiritual del texto. Y estamos hablando aquí ahora
de una aproximación a la Biblia. Es decir, ¿cómo lees tú, por ejemplo, una parábola en el Nuevo Testamento? Entonces, estas dos escuelas, uno lo piensa más de una manera más científica, que sería la escuela antioquena, aunque obviamente no piensas en científico como ahora, no se trata de lo mismo, ¿no? Pero es más metodológico, ese es el espíritu de la escuela antioquena. Y de hecho, de alguna manera, casi que la escuela antioquena se sobrepuso en el cristianismo de hoy. Porque de hecho, si ahora os digo, bueno, ¿cuál es una de las reglas para interpretar una parábola? Y seguro que si yo digo esto, todo el mundo lo entiende como sin ningún problema, ¿no? Es decir, nunca se hace dogma de una parábola. Todo el mundo dirá, "Bueno, sí, no hay problema, claro. Porque primeramente ya es difícil para los oyentes de su tiempo entenderla, aunque gracias a Dios lo explican en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo hay que entenderlo. No obstante, es una parábola. No se trata de hacer dogmática o conceptos que van a ser solamente fundamentados en una parábola a través de la doctrina. O sea, perdón, crear una doctrina a través de una parábola. Si nos vamos ahora ya un poquito más adelante, en la Edad Media y la Reforma, nos vemos ahora ya desde el siglo V en adelante con personalidades como Juan Casiano, y esto ya es también muy estándar también, desde la Iglesia Católica, inclusive también la Iglesia Protestante, el cuádruple sentido de la escritura, ¿no? Tenemos el sentido literal o histórico, tenemos el sentido más alegórico, que también lo sostenemos en ocasiones, tenemos el sentido tropológico, muy parecido a eso como habíamos mencionado con cómo alguna gente aproximaba a los mitos y los textos mitológicos, ¿no? A las poesías. Y también el sentido anagógico, que es más escatológico. Sin embargo, ya en la edad de la Reforma, ¿no? Ya estamos hablando quizás ya con una exégesis más, de alguna manera más elaborada. Tenemos a personalidades como Lutero y Calvino, entre otros, que ya empiezan a tener un sentido más gramático histórico, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, ya ellos saben la exégesis bastante bien. No son, bueno, graciadamente, no desgraciadamente, pero graciadamente no son tanto como nosotros, que nos cuesta tanto leer los lenguajes originales de la Biblia, ¿no? O sea, que sepamos algo no significa que lo sepamos tan bien como ellos, y ellos lo sabían. O sea, ¿no? O sea, cuando leas, incluso, me acuerdo de este reformador, Jonathan Edwards, que creo que no tenía ni 12 años y ya sabía latín, griego, hebreo, y dices tú, madre mía, ¿no? Entonces, ellos ya tienen ese énfasis más gramático histórico, y ya en los siglos de XVI al XVIII ya estamos entrando en las cuestiones pietistas, racionalistas, la escolástica pura, el tomismo, ¿no? Y encontramos personalidades como Maldonado, Cornelius Lapide, y que abogan ya por un sentido más literal del Nuevo Testamento. Y dices tú, muy bien, pero ahora vamos a llegar a problemas, ¿no? Obviamente, y puse la cabeza de Alejandro Magno para recordarme también, porque va a haber problemas. En el siglo XVII, entramos con la crítica textual. Ay, 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 ya empezamos bien. Y tenemos así, empieza ya esta personalidad, no se reconoce mucho, ¿no? Pero Dibelius, Martin Dibelius y Wellhausen, que hablaremos de ellos brevemente, ya empiezan a entrar en esta problemática. Entonces ya empiezan a analizar, fíjate el cambio, la tradición de los textos, ya no tanto los textos, y entramos en una fijación hipotética de la redacción y su transmisión. O sea, ya es como que ya estamos incluso abordando el Nuevo Testamento y el propósito ya no es tanto siquiera entender el Nuevo Testamento lo que dice, sino de cómo ha llegado a decirlo, ¿no? O sea, ya es interesante que hay un cambio metodológico. Llegamos a lo que es, y hablaremos un poco más de esto brevemente, ¿no? Pero llega lo que es la escuela crítica de la religión, que también increíblemente difícil. Vamos a tener una especie de ejemplo breve en un segundo de lo que es esto de la escuela histórico-religiosa, donde básicamente se pretende la comparación de diferentes religiones, ¿no? Y se señalan las coincidencias y diferencias concretas, ¿no? de cada religión, pero el propósito no es simplemente mira qué riqueza hay en la humanidad, sino es cómo se puede eliminar los compromisos dogmáticos y llegar a ese deísmo de una religiones naturalis o religión natural, ¿no?
donde ya es, bueno, sí, Dios quizás existe, pero a Dios no le compete nada la creación. Una vez que Dios lo hizo, ya está, y cada uno interprete todo de cualquier manera. Y aquí llegamos al desarrollo de la crítica histórica radical de nuestro amigo Wellhausen, que realmente decontextualiza la teología bíblica. Ahora, hagamos un ejercicio rápido, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántos de vosotros conocéis el Enuma Elish o quizás la teología menfita o algo de eso? ¿Os suena al menos? ¿Nada? Ok, poca cosa. Bueno, entonces casi que tendríamos que empezar orando primero, por si acaso. Pero vamos allá. Ok. So, aún recuerdo muy bien cuando yo estaba estudiando al principio todas estas cosas y me apareció, ah, bueno, la realidad o la realización de que hay otros escritos, incluso, voy a ponerlo entre comillas y lo explicaré, anteriores a la protología, o lo que sería la explicación de cómo la creación vino a existir, del Génesis. Claro, mira qué fácil es cuando tú hablas con otras religiones y tú dices, bueno, budismo, casi que podemos ponerlo entre comillas de que eso es una religión, porque, bueno, estaba Siddhartha Gautama, que tuvo esa experiencia espiritual y llega a eso, pero después alguien lo deificó, pero todavía es muy interesante porque casi es como más filosófico o teosófico que religión, pero lo ponemos también como religión. Pero tenemos también religiones como, por ejemplo, el Islam, y dices tú, como cristiano, eso está muy fácil de averiguar. Como viene después del cristianismo, pues a veces no tenemos mucho que decir. Y deberíamos, pero bueno, lo ponemos así de lado, como diciendo, bueno, como vino posteriormente, casi que lo desacreditamos fácilmente. Después llegamos al hinduismo y nuestra defensa normalmente siempre siendo, bueno, hay tantos dioses, no, o sea, ¿quién gana? ¿Cómo es? ¿Cuál es la lógica? Difícil, ¿no? Es como decir, ni me interesa. Apareció muy lejos de incluso de la zona geográfica que nos interesa. Y con el judaísmo, obviamente, somos de una manera una continuación del judaísmo, así que todo listo. Pero cuando llegas a la realización de que hay escritos egipcios, mesopotámicos, sumerios, babilónicos, que proceden, o preceden, disculpa, que preceden, al menos de alguna manera, y lo explicaré, a la historia de la Biblia, pues tú tienes que preguntarte, a ver, ¿qué hacemos con esto, no? Porque si hay, por ejemplo, veamos aquí, ¿no? El Génesis, ¿no? Nuestra compilación o artefacto arqueológico que tenemos, pues suele, algunos dicen de alguna manera más crítica, ¿no? Que tenemos una fecha del siglo sexto antes de Cristo. Pero ¿qué pasa si hay una historia o narrativa que explica la creación del mundo que es anterior al Génesis? Al 12, el siglo XII antes de Cristo. ¿Y qué pasa si hay incluso una, ¿no? Que todavía puede llegar incluso más allá, ¿no? Como la de la reflexión heliopolitana o la teología menfita. Bueno, pero ¿qué pasa si yo te digo algo más interesante? Porque dices tú, bueno, igual otras personas tienen otras historias. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dices tú, ¿os acordáis cuando en el Génesis leemos y Dios separó las aguas de las aguas? A ver, primera pregunta, ¿qué significa eso? Y dices tú, bueno, las aguas saladas de las aguas dulces. Ya está. Pero dices tú, de alguna manera tiene algo muy interesante, porque ¿sabes qué? En el Enuma Elish hay dos dioses primordiales. Uno se llama Apsu y el otro Tiamat. Y esos dos dioses son, atención, agarraros, que viene. Uno es el dios del agua salada y el otro es el dios del agua dulce. ¿Qué hacemos? Entonces tú ahora la pregunta que nos tiene que competir ahora es decir, bueno, a ver, ¿está el Génesis respondiendo a eso? ¿O está el Génesis copiando a esa otra narrativa? Uh, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario por ahora? ¿O sigo? Josué, en cuanto al tema de lo que hablas, hay una historia parecida en el Gilgamesh, ¿no? En cuanto al tema del diluvio, ¿no? Exactamente Sí. igual. Exactamente igual. Y de hecho lo tengo aquí en la siguiente, creo que es. A ver, espera. A ver si ¿Dónde está esto? Aquí, ahí está. Y Claro, vamos a hablar de esto también. Pero vamos a claro. hablar de la historia de Noé también dos veces en esta presentación.
Muy interesante por otras razones. Pero muchas gracias, Samuel. La verdad que sí, o sea, entonces, como cristianos, a ver, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos esto, no? Bueno, lo dejo aquí, así como esta tabla para que lo podáis investigar después vosotros también, ¿no? Pero básicamente, o sea, es difícil entenderlo si no tenemos una explicación de cómo acceder a todo eso. Y me reservo ¿cómo se dice? Me reservo la opción de testificar al final, digámoslo de esa manera, porque al final de toda esta clase voy a decir qué es lo que pienso de estas cosas, ¿no? Hasta ahora simplemente quiero crear un poquito de tensión, porque lo que quiero que de verdad decir no es quiero crear tensión por el hecho de crearla, sino porque estas son las cosas con las que los teólogos del siglo XX están lidiando. Están lidiando con una... sí, Andreu. No, que también la ley del Talmud creo que tiene muchos elementos mesopotámicos, que hay muchas normas, digamos, que se incorporaron en la Torá, pero que tienen sus raíces, son súper mesopotámicas. O bueno, es que ya el templo, quien ha estado en Egipto, ha visto que el templo es el 90% igual que de cómo lo concebían los egipcios. No sé, has hecho una pregunta, no me atrevo a responder sin meter la pata, pero digo que de alguna forma es natural, ¿no? Que al final utilizas una lengua para hablar de otra cosa, pero la lengua quizás utilizas la anterior. No sé, eso usted es ¿Eh? el profesor, yo no sé. No, mira, sabes, Andreu, vamos a seguir por esa dinámica un poco, porque creo que esto nos beneficia a nosotros, pensar lo difícil aquí y no tener que pensarlo fuera, ¿no? Entonces, si lo pensamos lo difícil aquí, digamos, ¿de dónde viene Moisés? ¿Dónde estudió Moisés? En Egipto. Bueno, ay, pero eso complica las cosas todavía más, porque tú lo que quieres decir es Dios dio su revelación al pueblo judío que vino de Dios, no vino de Egipto, no vino de otras religiones, no es menfita, no es heliopolitana, no es no sé qué, no es sumeria, babilónica. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, otra vez, quiero crear un poquito la tensión. Espero poder decir algo después de cómo podemos salir de este encrucijada, ¿no? Pero quiero decirlo un poquito porque es que quiero que veamos, contextualicemos que todos los autores que hablemos, cuando hablamos de un fideísmo exacerbado, que yo creo que es malo también, ¿no? Es decir, no se puede decir no y cegarte y ya te pones una venda en los ojos y decir bla, 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 bla y a ver qué pasa. Porque parece que eso es bueno, pero eso no es fe. Fe es creer más allá de cuando no puedes creer, ¿no? Y de alguna manera también fe, y no lo quiero desarrollar mucho ahora, pero de alguna manera fe también tiene que ser conocimiento de Dios. No es opiniones de Dios y tampoco es, de alguna manera, esperanza de que lo que yo creo es correcto. Porque, a ver, eso nos pasa también viendo las noticias. Yo también tengo esperanza de que el siguiente presidente lo haga mejor. Y nunca lo ha hecho, ¿no? Así que en ese sentido, no es decir, fe tiene que ser algo también muy, muy serio y profundo. No es algo a la loca, ¿no? Ok. Bueno, simplemente pongo así algunas comparaciones aquí, de que hay un lenguaje, un simbolismo que parece que se encaja. Esta es el origen del caos de qué significa que Dios creara. Disculpa desde el tohu babohu, ¿no? En hebreo, del sin forma y vacío. Y como eso también parece que hay esas conexiones alrededor de estos mensajes. Pero venga, vamos allá a la historia de Noé, ¿no? Como decía Samuel. Entonces tenemos la historia de Noé y fíjate que no hay una sola, sino hay más. O sea, este es una, la otra creo que se llama Trahasis. Y en la historia de Gilgamesh, que de verdad deberíais leer, o sea, honestamente, creo que en español o en castellano hay un libro que lo escribió Kramer, creo que es, Noah Kramer. Lo voy a poner en el chat. No recuerdo exactamente el título porque lo había leído hace mucho tiempo y ahora los que leo más son un poquito más en inglés. Pero a ver, creo que es algo así. Noah Kramer. Ok. um, y bueno, ya habla un poquito de todas de estas cosas. Y después la editorial Verbo Divino tiene también recursos en castellano. Una muy buena editorial, me encanta, en el aspecto bíblico. Muy fuertes en eso. De hecho, hablan del... Bueno, no quiero ser... Bueno, da igual, lo dejo aquí. Muy buena editorial. Y tienen también recursos para que hablan un poquito de lo que es ¿cómo se dice en castellano? Near, Ancient Near East, el Antiguo Oriente.
Y bueno, entonces podéis también buscar recursos. Os recomiendo que los leáis, porque no os cogen de sorpresa cuando habléis de estas cosas con otras personas que pueden saberlo. Y dos, de hecho creo que enriquecerán un poquito entender cómo entendían el contexto histórico la gente, ¿no? La Biblia. Ahora, a ver, algo rápido así, como decía Samuel, ¿no? De la épica de Gilgamesh y la historia de Noé. Bueno, ambos parece ser que construyen un barco. Lo radical en la Biblia hebrea es que no había, no había llovido nunca, ¿no? En la cuestión de Gilgamesh, no sé si está muy claro eso, pero él sí lo que crea un barco, ¿no? Y después hay una inundación que también es devastadora hasta tal punto como la inundación de Noé, que también cuando hablamos de que una inundación es global, bueno, es global cuando digo yo, ¿no? En mi situación, lo que es global es el mundo que yo conozco. Entonces, ¿a qué se refiere eso, no? También lo ponemos contextualizado. Y después lo interesante es que lo que pasa después al final, ¿no? Es que con Noé, ya sabemos la historia, ¿no? Dios hace un pacto, no va a destruir la tierra nunca más de esta manera. Con Utnapishtim, que es como es su nombre, ¿no? Lo que pasa es que él recibe la inmortalidad. Obviamente para nosotros es más fácil decirlo de alguna manera. Bueno, ¿por qué sabemos que una puede ser más real que la otra? Porque yo no he conocido ningún inmortal andando por la calle al día de hoy, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poquito a desencajar un poquito, ¿no? La historia de Gilgamesh. Pero, en fin, es muy interesante que haya dos historias diferentes. Y es interesante también que la historia de Gilgamesh, de acuerdo a las fechas que tenemos de los escritos que se han encontrado, son anteriores a la historia de Noé. Otra vez, ¿cuál es el problema? No que haya historias parecidas, sino que parece que, de alguna manera, lo que yo llamo la revelación de Dios en la Biblia hebrea, se pone una pregunta, ¿no? O sea, ¿lo es o no lo es? Y si lo es, ¿en qué sentido lo es? Entonces, ok, seguimos adelante. Y esta es la parte final de lo que sería la exégesis, creo que es. Tenemos dos comparaciones más, pero bueno, y después hacemos si es un descanso. Entonces, en el siglo XX tenemos avances contemporáneos, ¿no? Tenemos la crítica textual, como habíamos dicho, tenemos también la crítica literaria, donde ya no se analizan los géneros literarios como antes, que era más alegoría, metáfora y eso, ahora ya son géneros propios, ¿no? Donde se descubre y se establece, más que descubre, se establece las normativas de cómo se considera un texto ser de tal género, ¿no? O sea, qué se considera una epopeya? ¿Cuál es, por ejemplo, una leyenda? ¿Qué es un mito? Aunque lo del mito es muy complejo, la verdad. Descubrimos también, o se desarrolla lo que es la llamada historia de las formas, Dibelius y después Bullmann, también súper proponente de esto, y tenemos un ejemplo de esto. Porque a veces hablamos de esto en textos, ¿no? Pero sin verlo cómo funciona, se hace un poquito difícil entender cuál es el aporte, si alguno, ¿no? Entonces quiero poner un poquito un ejemplo de esto. Tenemos también la historia de la redacción, donde básicamente se le da una prominencia increíble a la autoría de los evangelistas o de los autores del Nuevo Testamento, ¿no? De alguna manera, es decir, am, yo escribo el Nuevo Testamento, di cualquier evangelio, yo escribo Marcos, pero yo tengo una intención y es, sí, se está basado en una realidad, pero yo como teólogo estoy haciendo una teología o una interpretación teológica de lo que yo como testimonio he visto, ¿no? Entonces, si esto es así, esto va a dar mucho que pensar después en la siguiente parte de la clase. Tenemos también, obviamente, no sé si conocéis a Kittel, ¿os suena? Escribió un diccionario teológico súper interesante. Si podéis, y está en castellano, así que si podéis, creo que está en castellano. Súper increíble. Y lo que hace básicamente es define palabras, pero las define en un contexto que no es como, por ejemplo, si tú vas a la Real Academia Española y dices, ¿cuál es la definición de caballo? ¿No? Y te dicen un animal cuadrúpedo y todo. No, te dan una definición teológica y te proveen un poquito lo que sería una contribución de cómo otras lenguas y otras culturas entienden esa palabra. Estupendo, increíble, genial. Deisman también creo que contribuyó bastante en el griego. Y después tenemos una parte muy interesante también, que es perdón, lo que sería la exégesis escandinavia, después sociológica, psicológica, y tenemos lo que le llaman las nuevas interpretaciones, aproximaciones interpretativas. No nos tenemos que meter mucho en esto ahora, porque lo vamos a ver en breve un poco más de cerca. Pero lo que decía es así, bueno, primero
hablamos de eso, de la historia de las formas, ¿qué es eso, no? Y entonces, bueno, pues hay algo que se llama lo que se llama el Sitzenleben, ¿no? Que es el alemán para lo que le llaman el contexto de vida de esa, no me sale ahora la palabra. Ah, bueno, sección del texto. No, no se llama así, tiene otra palabra, pero no me sale ahora mismo. Sí, perícopa, gracias. Entonces, tienes, o sea, ¿cuál es el sentido de esa perícopa? ¿Y por qué se habla así? ¿Por qué se habla de este sentido? Bueno, porque de alguna manera ya no se, sabéis, no los párrafos que tenemos en la Biblia, ¿no? Bueno, primeramente los escritos son escritos todos a continuación del otro, no hay separaciones, no hay espacios, en el hebreo no hay ni vocales y todo es obviamente por la limitación de los recursos y porque a veces se entiende, no lo necesitas, ¿no? Puedo escribir todo en español sin espacio ninguno y aunque cueste un poco más, no hay problema en entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final antes hacíamos como una especie de separación lógica del párrafo, ahora con esto hacemos una separación mucho más definida de alguna manera, pero tiene que ver con de dónde vienen estas cuestiones en sí, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? O sea, parábolas, la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9, ¿no? Ahora, lo que vemos ahí tenemos vamos a ver así rápido, ¿no? Descripción del texto. Bueno, ¿qué es esto? Es una parábola. Es un relato breve con lenguaje figurado y estructura sencilla. ¿Cuál es la interpretación formocrítica? O sea, reconoce la naturaleza didáctica y simbólica del relato, provee la tradición oral. Y ahora aquí viene lo interesante. ¿Y cuál es la función de tal cuestión, de este género, de haber utilizado el género literario de la parábola? Facilitar la enseñanza y memorización. Todo el mundo entiende la vida agrícola en ese contexto histórico. Ahora ya muchísimo menos, pero antes sí. Entonces es muy sencillo recordar esa historia. Ahora hasta aquí dices tú, bueno, pues no tengo ningún problema con esto. Ok, seguimos. La estructura narrativa se organiza en tres partes. La interpretación formocrítica dice que la estructura indica un patrón recurrente en la tradición oral. Tenemos la introducción, un contraste de situaciones y una conclusión revelatoria. ¿Y cuál es el punto final de esto? Es que el oyente identifique rápidamente cuál es el punto moral, ¿no? Ahora, otra vez, no hay ningún problema con esto. Seguimos. Elementos simbólicos. Tenemos semilla, camino, ya sabéis la parábola. Entonces, ¿cuál es la interpretación formocrítica? Cada símbolo se asocia a una categoría de recepción del mensaje. Rechazo, recepción, superficialidad, dificultad. Muy bien, ¿cuál es la función? Relacionar el mensaje del reino con experiencias y contextos concretos. Vale, también hasta aquí creo que se puede seguir, ¿no? Aunque ya hay algo interesante que podemos hablar de ahí, sacar de aquí, pero sigo. Contexto oral y social utiliza imágenes y situaciones propias del entorno campesino. La interpretación formocrítica sería la forma parabólica, revela una función pedagógica transmitida. Entonces, como hemos dicho, facilita la comunicación, la memorización y todo eso. Recordar que antes el tener un escrito es algo muy lujoso de alguna manera, es muy escaso. Entonces, eso dependemos todos de alguna manera en aquel entonces, ¿no? De la tradición oral. Ahora, función comunicativa de la parábola. Invita a reflexionar sobre la receptividad del corazón humano ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la interpretación formocrítica? La forma facilita la identificación personal del oyente con los terrenos. ¿Y cuál es la función del texto? Entonces sería conectar la experiencia individual con la comunidad de fe. Pero, ¿cuál es el problema que podemos tener aquí? Porque realmente parece que nos ayuda así eso, ¿no? Bueno, el problema es que si la función del texto tiene que ser simplemente una manera ah, de memorización o una técnica de memorización, de alguna manera es como digo yo, bueno, me voy a preguntar ahora mismo si esto ha sido escrito con el propósito de un predicador dando una predicación a la iglesia y diciendo, ¿me estás escuchando a mí o no? ¿No? O si esto realmente lo dijo Jesús. Porque de alguna manera dices tú, ¿cuál es el punto de esto? Cuando lees, y eso lo vemos, esto es muy interesante, ¿no? Cuando lees las parábolas, es como casi todas las parábolas tienen una interpretación muy esencial y crítica. ¿Cuál es? No es la palabra del sembrador. Eso se parece mucho a un predicador. Es Jesús. Todas las parábolas y porque nadie entiende en las parábolas y no es porque Jesús no da una y no sabe comunicarse. Es porque nadie interpreta a lo que sería
al carácter o el autor de la parábola o digamos, el actor principal, no, como Jesús. Es de alguna manera lo mismo que cuando Jesús va a predicar en la sinagoga, lee Isaías y dice, pues yo soy, ¿no? O sea, y ahora las escrituras se han cumplido delante de vosotros. Entonces, si esto es así, la pregunta crítica viene a decir, bueno, ¿de verdad esto lo dijo Jesús o no? Entonces, ahora, seguimos a la siguiente opción. Y esta es peor. Historia de la redacción. La confesionalidad de Pedro. Bueno, como todos sabéis, no todos los evangelios sinópticos dicen exactamente lo mismo. Y de hecho hablaremos de eso también brevemente. En Marcos dice, Pedro dice, tú eres el Cristo. En Mateo, fíjate lo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y añade lo que es la filiación divina. Ok, voy a seguir leyendo primero y después vuelvo aquí atrás. Ok, seguimos. Relato en Marcos es más breve y no hay explicaciones. Hay explicaciones en Mateo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el contexto, ¿no? Interesante. Vamos al final, en Marcos dice, se presenta el diálogo de manera sucinta, o sea, centrado en la identificación de esa pregunta que nos preguntamos. Pero ¿quién dices tú que Jesús es? Y Marcos dice, bueno, de acuerdo a lo que yo sé, Pedro dice, tú eres el Cristo. En Mateo lo amplía. ¿Pero por qué lo amplía? ¿Cuál es el propósito teológico de esto? Entonces vamos ahora desde arriba hasta abajo. Bueno, el propósito teológico en la ampliación de Mateo parece ser reforzar la divinidad de Jesús. Entonces ya de alguna manera dices, está reforzando que la identificación de que Jesús no es solo el Mesías, sino que es el Hijo de Dios, pero en el sentido de la divinidad filial, ¿no? De Jesús. Entonces, de alguna manera uno puede decir, porque esto es interesante, porque Marcos siempre, bueno, sí, lo digo ahora. Hay una personalidad que veremos brevemente después, que estudia el Evangelio de Marcos y después describe lo que él llama el secreto mesiánico de Marcos. Entonces, cuando tú lees Marcos, el que lo lee sabe todo, es como tiene ese poder omnisciente porque lo está leyendo. Pero de acuerdo a Marcos, es como que Jesús está constantemente diciendo, no digas quién soy yo. O sea, y dices tú, pero a ver, ¿qué está pasando, no? Y de alguna manera lo interesante es que en algunas ocasiones los que Jesús tuvo una interacción con, ¿no? Al final ellos no van y dicen nada y otras veces sí. Pero entonces hay algo interesante ahí, es decir, pero ¿por qué Jesús no reconoce o no dice tan abiertamente como en los otros evangelios que Él es el Dios? Y de hecho sí, pero ya hablaremos de eso también. Entonces dices tú, bueno, podría ser que es que el propósito teológico de esta redacción, otra vez, ampliación, parece ser que tiene como presupuesto el establecer la autoridad de Pedro. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, con el texto que acabo de decir más abajo, ¿no? Que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? La primacía de Pedro. Ahora, uno puede preguntarse, ¿es la primacía de Pedro en contraste con qué? ¿Con Pablo? Bueno, eso se verá en Hechos. Interesante también. Y después al final dices tú, entonces, ¿cuál es el propósito de este texto o de esta definición divina? Y dices, bueno, es adaptar el relato a las necesidades pastorales, problemas, y doctrinales de la comunidad, enfatizando la continuidad entre la revelación y la institución de la iglesia. Vamos a hablar de esto también más adelante porque hay una respuesta a esto, ¿ok? No os alarméis en el mal sentido. Pero de alguna manera estos estudiosos vienen a decir, claro, el punto de este texto no es ni siquiera decir, pasó, Pedro realmente descubrió que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Realmente están diciendo, no, hay una redacción que estos autores hicieron, que se puede ver de la comparación de Marcos a Mateo, donde lo que se está haciendo es describir o enfatizar o usar este texto con el poder, la autoridad nietzscheana, ¿os acordáis? Y Marx y el opio del pueblo y todo eso. Es decir, se utiliza para hacer un referéndum de decir, tú tienes que seguir a esta iglesia y porque está establecida a través de la autoridad pedrina o petrina, ¿no? Y dices tú, uy, y fíjate que eso me suena muy católico a veces, ¿no? Del papado, la continuación papal de toda la historia genealógica de Pedro. Entonces, esto es interesante, la pregunta uno que puede hacerse inmediatamente, es decir, bueno, también eso tiene dependencia de qué. Si se escribe
cuando se conocía una tensión entre Pedro y Pablo, es una cosa, si se escribe cuando es mucho más posteriormente, que estos críticos literarios normalmente fechan todos estos evangelios muy tarde, demasiado, más tarde de lo normal. Entonces, todo esto es como decir, claro, si es muy tarde, parece ser que es el referéndum literal de predicadores diciendo, óyeme a mí y no a ellos. Si es más temprano, estás diciendo, óyeme a mí, Pedro, no a Pablo, ¿no? Entonces, pero esto es difícil en ese sentido, porque al final yo nunca hubiera leído Mateo de esta manera, ¿no? Yo hubiera dicho, oh, genial, uno por lo menos me lo dice más claro, ¿no? En ese sentido. Ok, seguimos. ¿Qué hora es? ¿Os parece si hacemos 10 minutos hasta en punto? Ok, venga, nos vemos ahora en punto. Am, Pregunta, ¿habéis leído esa porción de Thyssen que habla de las etapas del Jesús histórico, de la investigación? Ok. Estoy pensando quizás en cambiar esa porción, aunque me gusta más porque es una autoridad primaria, más que nada, pero hay un libro que lo explica quizás un poquito mejor para nosotros. Entonces, aunque no lo puse, quiero recomendar este libro. Un segundo. Es La humanidad nueva de José Ignacio González Faus. Um, Increíble libro, un poco gordo, pero muy buen libro. Quizás un referente a la cristología, como había dicho antes. Y... Ok, sí. Y vamos a hablar un poquito de este hombre también, porque hice como una especie de mezcla entre lo que leímos de Thyssen, que otra vez, este es el que realmente hace lo que vamos a hablar, por eso me gustaba más, de alguna manera, y este otro, Faust, es más cristólogo, o sea, no es que no lo hace, pero lo hace más desde el punto de vista teológico, y Thyssen lo hace más desde el punto de vista histórico. Entonces, nombre del autor, sí, lo pongo aquí. Ahí está, lo puse en el chat. Increíble. Y creo que también tiene muchos de sus libros traducidos al portugués. Así que mirar si por casualidad también lo tienen y así es más fácil también. Ok, vamos allá. Primera fase o etapa. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Ok. Como habíamos dicho hasta entonces, ¿no? O sea, hemos revisado un poquito la exégesis histórica, ¿no? Del mundo cristiano y estamos hablando un poquito de la historia de la crítica de la redacción, la historia de la tradición, la escuela de las religiones, de la crítica de las religiones, y vemos cómo hay ya tensiones creándose, ¿no? Y una de las cuestiones es que cuando empieza la investigación del Jesús histórico, lo que está pasando es que también aparece lo que es la historiografía. Y la historiografía, de lo que se trata de alguna manera, es de desarrollar lo que es el pensamiento histórico como ciencia, de alguna manera. Entonces ya no es como un arte, sino es más científico. Y lo que usan es una especie de doctrina que se llama la analogía por homogeneidad. Y el autor que habla de esto creo que se llama Ernest Troeltsch. También lo pondré en el chat porque no es fácil ni de decir ni de escribir. Pero lo pongo así para que lo sepáis. Y... Ernest Troeltsch. Creo que se escribe así. Y esa doctrina de lo que se trata de alguna manera es de lidiar con problemas. ¿A qué problemas nos referimos? Por ejemplo, si dices que Jesús convierte el agua en vino, bueno, a algunos les encantaría que siguiese pasando, pero por otra parte, ¿no? Es decir, bueno, de acuerdo a esta doctrina de la analogía por homogeneidad, significa, ¿hemos visto esto en algún sentido en nuestras vidas? Si no pasa, probablemente no es verdad.
Y eso es la doctrina de la analogía por homogeneidad. Y de lo que se trata en este sentido es decir, bueno, ¿cómo entendemos cuestiones que ya no estamos hablando sinceramente críticas de Jesús, sino críticas de la antigüedad? Porque vemos muchas cosas parecidas, bien sean milagros o no, o historias divinas, ¿no? Que al final dices tú, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo entiendo yo esto como historiador del siglo XX, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que Alejandro Magno, creo que lo tengo por ahí puesto. Déjame que lo revise antes de decir esto. Bueno, sí, lo digo y después explico más a qué me refiero con esto. Ah, pero, por ejemplo, sabemos que Alejandro Magno existió antes de Jesús. Bueno, una de las dos... Sí, ¿Andreu? Oh, no. No, no, 500 años antes de Jesús más o menos es paralelo a Sí, Buda. exacto. Muchas gracias, Andreu. Entonces, sabemos que Alejandro Magno existió antes de Jesús. Pero hay unos escritos, y otra vez, lo pongo como tensión, no porque es cierto, de verdad. O sea, simplemente quiero abrir un poquito, ¿no? La capacidad que tenemos de vivir con estas tensiones, ¿no? Pero si decimos que Alejandro Magno, hay una historia que dice que él ascendió a los cielos, yo ya tengo un problema. Porque decimos, bueno, o Alejandro ascendió y Jesús no, porque es una copia. O Jesús sí, pero Alejandro no. O los dos ascendieron o ninguno ascendieron. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, la doctrina de la analogía por homogeneidad va a decir, como yo no veo normalmente personas ascendiendo a los cielos, o hay una interpretación diferente o ninguno ascendió, ¿no? Y una de las interpretaciones diferentes, y otra vez, no estamos definiendo lo que tiene que ser y cómo lo hay que leer. Estoy simplemente abriendo preguntas, poniéndonos un poquito incómodos, ¿no? Con estas cosas. Pero si hay una narrativa, especialmente en el mundo helenista, ¿no? De que hay personalidades que ascienden a los cielos, probablemente lo que signifique es que están haciendo una narrativa que dicen, estos son ahora divinos. Entonces, de alguna manera lo que están diciendo es que estos hombres se han hecho dioses. Con Jesús la cosa es diferente. Este Dios se ha hecho hombre. Con estos griegos lo que hacen es al revés. Dicen, no, estos hombres se han hecho ahora dioses. Entonces, eso es una posible interpretación. Otra vez, no se trata de que esto es así. Simplemente estoy diciendo, esto es como la historiografía está interpretando estos textos de la antigüedad. Porque obviamente tenemos una dificultad de interpretar no solo los textos antiguos del cristianismo y de los judíos, sino realmente de todos los textos de las religiones pasadas, mitos o no, poesías o no. Entonces decimos, ¿estamos interpretando las cosas bien o no? ¿No? Porque si tenemos, especialmente nosotros en las asambleas de Dios, interpretaciones de la segunda venida, del arrebatamiento y todo esto, bueno, más vale que hagamos un poquito una exégesis seria para no estar diciendo cosas erróneas. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que son, estoy simplemente poniéndonos incómodos, porque tenemos que estarlo, realmente. Ok, entonces, vamos allá. Primera fase. Este hombre, había un hombre llamado Hermann Samuel Reimarus, y este era una especie de filólogo o lingüista de Hamburgo, y escribió algo que nunca fue, bueno, no lo sabemos realmente si fue intencionadamente, si lo quería intencionadamente publicar o no, pero escribió como reflexiones acerca de Jesús, y él escribió algo muy fuerte, muy serio, que de acuerdo a este Albert Schweitzer, que lo veréis aquí en la parte de abajo, dice, el mundo no estaba preparado para nada, para una obra tan violenta como la de Rey Maros. Y de lo que se trata es que lo que este hombre dijo, ¿no? Incluso después, y este escrito lo tenéis en español, en castellano también, de David Strauss, La vida de Jesús creo que se llama. Y él hace una interpretación de Jesús que dices, claramente de acuerdo a estas personas, Cristo es diferente de Jesús. Y lo que quiero decir con esto es no que Cristo como título mesiánico es diferente, sino como que el Cristo, perdón, que el título mesiánico fue añadido al Jesús histórico. Están diciendo que es que había un tipo llamado Jesús de Nazaret que algunos pensaban que era un profeta, otros, no, como dice incluso en el Nuevo Testamento, Elías, un profeta, el Mesías. No, están hablando de que hay una persona, personalidad llamada Jesús que existió históricamente, que por cierto, que no se engañen, no hay ningún historiador serio que diga que Jesús no existió. Eso ya lo zanjamos de aquí, ¿no? Entonces, pero están diciendo que ese manto teológico que se le añade parece ser diferente a ese Jesús de la historia. Sí, Samuel. Samuel.
es el que hace la distinción entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, es Rey Maru, ¿no? Entiendo, entonces. Es él, ¿no? Correcto. Él, Vale, él es el que empieza todo digamos, la problemática que existe hasta el día de hoy, de alguna manera. vale. Y, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? El impacto, ¿no? Vamos a hablar ya directamente al impacto, ¿no? El impacto es que abre la puerta al estudio racionalista que separa la historia de Jesús como Cristo. Ahora, obviamente una pregunta como cristiano nuestra es, pero ¿están ellos en lo correcto y nosotros no? Bueno, pues vamos a la segunda fase. Entonces viene otra persona muy conocido llamado Martin Kaller, y él es lo que le llaman la reacción fideísta. Y esa reacción fideísta, que algunos ya hemos mencionado en otras clases con anterioridad, ¿no? De lo que se trata es decir, bueno, estudiando desde una manera, y otra vez, no me vais a escuchar decir, y si me escucháis, corrígeme, decir histórica, sino historiográfica, y explicaré por qué esa distinción, pero es decir, estas personalidades que están buscando a ese Jesús de la historia, ¿no? Están haciendo un análisis y se dan cuenta que dicen, la verdad que creo que no podemos encontrar a Jesús de la historia en ninguno de los documentos bíblicos. Entonces, su respuesta dicen, bueno, ¿qué hacemos? Decimos que todo se acabó y todo es un mito también. Y entonces ellos dicen, no, lo que importa es que tenemos una reacción fideísta, una reacción de fe, que leemos los documentos de la Biblia como documentos de fe y no como documentos históricos. Ahora otra vez, ¿lo hacen desde qué punto de vista? Historiográfico. ¿Cuál es el impacto? Que dicen tú, bueno, por una interpretación historiográfica que tiene ese sentido más cientifista, el impacto es que al final muchos científicos historiadores lo que hacen es crear un perfil, ¿no? Un perfil de la vida de Jesús. Y uno viene diciendo, uno es romántico, otro es el esteta, otro es el profeta judío, otro es un escatólogo, otro es como los profetas esenios, y empiezan a hacer muchas vidas así. Entonces la primera pregunta es, bueno, si se descubren tantos Jesuses, entonces puede ser que esto no sea tan científico, ¿no? Entonces ya eso es algo bonito, porque por eso dicen, esta personalidad reacciona de esta manera. Y por eso él dice, más adelante dice, la investigación del Jesús histórico, de la historiografía, ¿no? No puede aspirar más que a darnos unos hechos pretendientemente desnudos, científicamente probados en su desnudez, pero no en su verdadera realidad. O sea, no entendamos fideísmo en el sentido de no nos importa la historia, sino en este sentido de personalidad, en el sentido de no soy capaz de encontrar a ese Jesús de la historia. A ver, hasta aquí ya duelen las cosas, ¿no? Porque, a ver, bueno, lo digo después de esto. Este es otro teólogo y dice, si la fe en Cristo no quiere caer en el riesgo de apoyarse en sí misma, o sea, de una especie de tautología, ¿no? Y a la vez agotarse en una propia reflexión esotérica o teosofismo, ¿no? Sobre la estructura de la propia comprensión de sí, necesita poder dar información de quién era Jesús, quién es el resucitado y qué es lo que aporta la experiencia de él como Señor. Y desde luego creo que todos los cristianos de hoy entienden que esto es completamente correcto. A mí me importa, y es, bueno, la, la, la frase que decimos, no tenemos una religión, tenemos una relación, ¿no? Muy bonito, pero ¿qué relación es esa? Ay, ya empezamos otra vez con problemas, ¿no? Porque al final vamos a tener que lidiar con eso. Y tengo una pregunta que vamos a hacer esa pregunta después y dialogamos un poco, ¿no? Pero la cuestión es, yo estoy de acuerdo al 100% con tenemos que tener una relación con Jesús y no solo, no digo y no una religión, pero y digo y no solo una religión, o sea, ambas. No obstante, tenemos bastante trabajo que hacer aquí. Porque realmente el problema del fideísmo no es tanto que aceptan los evangelios como documentos de fe. Eso no es un problema. El problema es que se olvidan del Jesús histórico. Y eso es sumamente importante en el sentido de que la resurrección no puede ser interpretada como una especie de am, artilugio literario. Si la resurrección de Jesús fue simplemente una metáfora o una alegoría, pues casi como dice Pablo, nuestra fe es en vano. Entonces, no podemos decir que no podemos llegar al Jesús histórico. Tenemos que buscar otra manera. Y por eso digo otra vez, el fideísmo es bueno en un sentido, pero le falta algo. Y por eso lo que pasa después es que venimos a la tercera fase.
Y aquí la liamos bastante. Porque lo que pasa aquí es que, am, bueno, tenemos personalidades como Albert Schweitzer, tenemos Rede, que es el que había mencionado de que habla del el secreto mesiánico, tenemos Martin Dibelius, casi como el padre de la historia de la redacción, de las formas, perdón, y Pullman. Y Pullman es un personaje que leeremos porque es sumamente importante y uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Pero nadie o no se suele conocer entre los cristianos que creen en Dios porque realmente no ayuda a nada. Entonces vais a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿qué dicen? A ver, esta tercera fase o esta nueva búsqueda del Jesús histórico, de lo que se trata es decir, bueno, no se puede ser tan blanco-negro. No se puede decir, vamos a descubrir un Jesús histórico que es tan diferente de las Escrituras, como lo había pasado en la primera etapa, ni se puede decir, no se puede ni encontrar ni nos interesa, como en la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo salvan a esta situación? Dicen, lo que importa es el querigma, el mensaje de Dios. Y dices tú, de alguna manera es muy bonito. Pero si el mensaje de Dios es lo que importa, si la palabra de Dios es lo que importa, lo que no importa es Jesús. Entonces te acabas de cargar a Jesús. Y cuando leáis a esta personalidad, cuando en su teología del Nuevo Testamento, lo que vais a ver es eso, es de Jesús realmente está ahí como símbolo, de alguna manera, pero Jesús no pinta mucho. Lo que importa es de alguna manera, la experiencia de fe que tenemos como reacción al mensaje de Dios. Pero no decimos en la Biblia que el mensaje de Dios es Jesús. Entonces, ¿qué mensaje estamos hablando? Entonces, si queremos superar al Jesús histórico en el fideísmo, si queremos ahora recuperar al Jesús histórico en esta nueva etapa, pero no lo podemos encontrar, ¿qué hacemos? Encontramos al mensaje de esa persona histórica y nos olvidamos de lo que es ese manto teológico que algunos le ponen encima. Pero al hacer eso, nos quedamos con un mensaje donde tenía que ser Jesús, el mensaje, y no lo es. Entonces estamos haciendo una filosofía cristiana y no una religión cristiana. Y no quiero decir mucho más porque precisamente lo vamos a leer, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto? Pues se abandona la idea de que los evangelios contienen una biografía fiable de Jesús. Entonces, cuando tú leas esto y te encuentres con problemas sinópticos, que los veremos, al final en vez de decir, bueno, es que probablemente sí o probablemente no, lo que vas a decir es, me importa poco, porque lo que me importa es cuál es el punto del mensaje. Y a eso a veces lo hacemos mucho nosotros también. Y en un sentido, a veces hay que hacerlo, y en otro sentido, a veces no. Otro impacto sería que se refuerza el escepticismo sobre la posibilidad de conocer al Jesús histórico. Otra vez, la resurrección tiene que ser un evento histórico y punto. Si no lo es, estamos en problemas. Y al final se distingue entre Jesús de la historia y el Cristo de, fíjate ahora, no de la fe, sino del querigma. Entonces ya no es que hay un... Porque, y esta distinción la quiero explicar rápido. O sea, podemos decir que Jesús existió como una figura histórica. Después decimos que había ese Cristo de la fe que dicen que los apóstoles o los autores del Nuevo Testamento hicieron una teología o reflexión teológica de quién era Jesús. Pero ahora ni eso funciona, porque ahora lo que funciona es no solo la reflexión que ellos hicieron, sino el mensaje que parece venir de tal reflexión teológica. O sea que ahora si queríamos superar el fideísmo para estar más cerca del Jesús histórico, de alguna manera estamos más lejos, porque ahora hay un punto intermedio para llegar al mensaje. Al mensaje es el mensaje que otros dijeron de una persona llamada Jesús. A ver, vamos a la cuarta fase y esta es un poco mejor. Ya, y vamos a la cuarta y la quinta y ya estamos un poquito mejor, ¿no? A ver. Entonces, aquí es donde se denomina la nueva búsqueda del Jesús histórico. Y un asterisco aquí, hay un autor, un historiador llamado Antonio Piñero, no sé si lo conocéis en España, un catedrático de filología griega en la Complutense de Madrid. No sé si está ahora jubilado. Increíble, es fascinante, es una autoridad impresionante. Ahora bien, léelo en el contexto en el que es un historiador, que hace historiografía y que hace también filología. Entonces, cuando hace todo eso, él va a decir cosas como, habéis leído eso de esa porción de Piñero, ¿no? De la guía del Nuevo Testamento, creo que había asignado también. Y a ver, si leéis esa parte asignada, yo desde luego me quedo con muy pocas ganas de seguir leyendo, porque parece que se ha cargado todo.
Y él cree que, lo ha resuelto todo, pero para mí no. Para mí, o sea, me has dejado sin nada. O sea, es interesante, ¿no? Decir cómo vemos, cómo nos acercamos. Bueno, esta persona quería decir esto, ¿por qué? Porque esta persona dice que todo esto de las fases o las etapas del Jesús histórico son todas artificiales y dicen que es se ríe un poquito de alguna manera entre los alemanes y los ingleses porque se pelean entre sí a ver quién tiene más preponderancia, ¿no? En el mundo académico, entonces están siempre, no, ahora es la cuarta, no, la quinta, ahora la sexta. Y dice que mira, que os olvidéis de todo eso, que hay un proceso de la investigación y ya está. Entonces, ese era el punto de decir, la nueva, la de anterior, la más original, la mejor. Olvidar de eso, es una manera fácil de clasificar esto. Ok. Sí, José María. Si no, solamente quería saber si hay alguna explicación así rápida de por qué solo hay autores alemanes. Es impresionante, ¿eh? Sí, ahora van a cambiar. O sea, después de Ah, la cuarta fase van a entrar lo que es la parte positivista, lógica del mundo inglés, y el mundo sajón, también una exégesis escandinavia. Y realmente por eso decía esto de Piñero, dice, lo que pasa es que esta pelea entre los alemanes y los ingleses, ¿no? Lo que está haciendo es dañando realmente la erudición global, porque hay muchas personas que trabajan en eso, pero es como siempre es, cuarta fase, solo alemanes, quinta fase, solo ingleses, y decir, no, hay personalidades como este mismo Piñero que han hecho y han contribuido mucho, ¿no? A la reflexión histórica del Jesús de la historia, en ese sentido, la historiografía del Jesús. Muy buena pregunta. Sí, y realmente también el mundo académico teológico ha nacido casi siempre, ¿no? Siempre desde las raíces más alemanas en ese sentido. Y nosotros lo sabremos bien, ¿no? Con el tema de Lutero también. Am, ok, entonces vamos aquí, tenemos personas así como Edward Schweitzer, Bornkamm, interesante, escribió un libro de Pablo muy chulo también, Caseman o Caseman o como lo llamemos. Y bueno, ¿cuáles son las características de esta nueva búsqueda del Jesús histórico? Bueno, ahora sí se vuelve otra vez al Jesús histórico y dicen, no, sí, no se puede abandonar completamente ni el Jesús histórico ni la teología. Pero ya no es tanto como el mensaje, eso del querigma de Bultmann, ¿no? Y lo que se va a hacer es se va a empezar a hacer una cosa que es extremadamente arbitraria y no científica. No sé si os suena eso del seminario del solo Jesús. No, no solo Jesús. ¿Se llama solo Jesús? No, creo que... hay un seminario en Estados Unidos. Creo que sí. Só Jesus. Ok, ok, solo Jesús, gracias. Faliu. Ok. Y este seminario lo que hacen es clasifican a qué perícopas, de alguna manera, ¿no? Son dichas por Jesús o no. Y obviamente hay un sentido arbitrario y hay otro sentido científico. Y el problema es que a veces están tan cercanos y tan mezclados los dos que es difícil decir, bueno, me fío de esto y no me fío del otro. Sinceramente, no es como algunos han dicho, bueno, eso echan así todo a suertes y tal. Bueno, algo de eso habrá, ¿no? Pero realmente pretenden ser científicos y hacen así cosas interesantes en ese sentido. Y lo que tratan de hacer es decir, bueno, y creo que es aquí donde se habla de la exousia, ¿no? O exusía, que es lo de la pretensión de autoridad. ¿Qué es eso de la pretensión de autoridad que ellos descubren en los evangelios, ¿no? Que dicen, hay cuestiones que se hablan de Jesús que no tiene sentido. Y no tiene sentido porque él es como que tiene una conciencia, como que se identifica de alguna manera como esta personalidad, como que tiene autoridad, y eso lo vemos mucho, ¿verdad? ¿Os acordáis como él habla como el que tiene autoridad, ¿no? En los evangelios. Y entonces empiezan a notar estas cuestiones y se dan cuenta de que al final es probablemente correcto e histórico, porque es muy raro, ¿no? Que ciertas cuestiones que pueden ser negativas, de interpretaciones negativas de la persona histórica de esta figura, sean mantenidas en la escritura. Entonces están empezando a notar que puede ser que haya algo que se pueda rescatar de esa historiografía en los textos de los evangelios. Y lo que le llaman la cristología implícita, ¿no? Que es decir, cuál es la conciencia que Jesús tiene de su propia identidad, ¿no? Y después, ¿cuál es el impacto en este sentido aquí, no? Pues se refuerza la idea de que la predicación de Jesús contenía el germen del cristianismo. ¿Por qué es esto importante? Porque con personalidades como antes Adolf von Harnack, que habían diferenciado de alguna manera Pablo y la teología paulina es completamente diferente a la teología de los sinópticos y hay estas rupturas.
en la cuarta fase o en esta nueva búsqueda del Jesús histórico, se ve una continuación donde decir, pues es posible que se pueda ver o que se pueda hilar de alguna manera la continuación del cristianismo con la persona de Jesús y esta con el judaísmo. Entonces, de alguna manera es algo positivo, pero bueno, lo dejamos así. Y ahora entramos en la última, o lo que se llama la tercera quest, the third quest, porque se hizo más en el mundo anglosajón. Por eso ahora veréis cosas que, aunque algunos son así medio con nombres raros también, son más anglosajones. Tenemos E.P. Sanders. Por cierto, increíble. Si alguna vez tenéis alguna duda de qué significa eso de la diferenciación entre la salvación por la fe y la justificación por la fe, perdón, y las cuestiones paulinas, E.P. Sanders escribió un libro impresionante, muy complejo, creo que se llamaba El judaísmo, perdón, Jesús y el judaísmo palestiniense, creo. Un libro impresionante, difícil de leer porque otra vez es muy académico, pero muy impresionante. Geza Vermes también, o Vermes, es una personalidad increíble también en el tema de la cristología, del Jesús histórico. Gerd Thyssen, que es el que os puse para que leyerais un poco. John Dominic Crossan, también un súper autor también. Pero otra vez, hay que entender cómo se leen, porque se leen de una manera todavía no teológicas, sino más históricas. Los enfoques ahora son más culturales, sociológicos, en ese sentido. Entonces, ¿qué se está descubriendo? Sí se descubre, de hecho, un Jesús histórico, pero se descubre también más, se descubre el mundo de Jesús, ¿no? Y probablemente también incluso en literatura neotestamentaria, habrán ya muchos libros y recursos que no solo tratan de introducción al Nuevo Testamento. Entonces, siempre hay como una especie de addendum o incluso libros exclusivos que tratan del mundo de Jesús, del mundo grecorromano, el mundo judío, el mundo de la constitución social de no sé qué. Y todo esto nace en gran mayoría, no todos, pero la gran parte, a través de esta revolución sociohistórica ante los avances de Third Quest. Y esto no lo tengo aquí puesto, pero lo diré de alguna manera como una especie de paréntesis. Uno se puede ya preguntar si hay, de hecho, una nueva fase. Y yo, en la tesina que escribí, de hecho, en el CESTAD, yo propuse que sí. Y hay una nueva fase que podríamos poner con personalidades como James Dunn, en Inglaterra, y también en Inglaterra a Nicholas Thomas Wright, o N.T. Wright, que lo conocéis. Un autor increíble, muy buen autor. Y estas personalidades están descubriendo muchísimas más cosas positivas del descubrimiento del Jesús histórico que no. Y no se trata ya de una división tan blanco y negro como el Cristo de la fe y el Jesús histórico, sino se ha descubierto ya esa continuidad, certeza, ¿no? Esa certeza que continúa entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Sí, David. Não podemos dizer que o James Dunn e o N.T. Wright não seguem esta linha da Third Quest, porque eles no fundo seguem muito E.P. Sanders. Ya. Eu tenho dificuldade em dizer que há uma nova fase porque acho que eles são a vertente teológica desta fase. Sí, no, es cierto, es difícil y por eso de alguna manera no lo quise poner, porque de alguna manera son parte de la de Third Quest, o de la tercera investigación, o de la quinta fase, ¿no? Pero por otra parte es como que se empiezan casi ya a distanciar en algunos sentidos. Entonces, eso, sí, estoy de acuerdo, es difícil encasillarlo, sobre todo porque vivimos no en el presente momento con ellos. James Dunn, creo que James Dunn murió, ¿no? Falleció ya. Sim, acho que sim. Sí, Penso que sim. pero N.T. Wright está vivo todavía por ahí y eso. Entonces, eso, es difícil de decir, ¿realmente rompemos ahora ya con esta nueva historia cristológica, sí o no? Entonces, bueno, ¿todo esto para qué? ¿Para qué quería decir todo esto? Otra vez, para contextualizar, cuando leamos a estos teólogos, ellos están viviendo esto. Entonces, a nosotros de alguna manera, a algunos de nosotros puede ser que todo esto es muy nuevo. Pero estas personalidades teólogos que van a lidiar con este contexto, tienen que enfocarse y decir, pero ¿cómo respondo a eso? ¿No? De hecho, cuando yo escribí la tesina esta del CESTAD, una de las primeras, quizás la primera sección de mi de tesis, es decir, ¿cómo respondo a estas cuestiones? Porque no puedo reflexionar una cristología sin pensar, al menos tangencialmente, de todas estas cosas que está pasando.
¿no? Es como decir, bueno, pues te voy a decir que los 7 días de la creación son literales 24 horas y tal. Y dices tú, muy bien, pero has leído al menos otra literatura circuncidante y tienes una respuesta para responder a estas cosas. Porque si no, la gente no te va a tomar en serio, ¿no? Es decir, tienes que saber cómo responder a estas cosas. Y si quieres decir son 24 horas, muy bien conmigo, haz tu tesis doctoral, ¿no? Pero tienes que saber cómo responder a estas cuestiones. Ok. 30 minutos. Ok, creo que, que vamos bien de tiempo. Ok. Ahora, hemos mencionado algunos de estos autores ya, ¿no? Habíamos mencionado Wellhausen. Y habíamos también mencionado otros problemas sinópticos de los evangelios, ¿no? Y todo esto otra vez. Esta clase no es una clase de introducción a la cristología, no es una clase de introducción a la hermenéutica, desde luego que no es una clase de introducción a la filosofía, pero necesitamos como familiarizarnos por si acaso no lo somos, no estamos, ¿no? Con estas cosas, porque de esto es como de donde nace la teología del siglo XX. Entonces, cuando leas a Bultmann, ahora vas a decir, entiendo lo que estás haciendo. No estás simplemente siendo, no sé, un ateo puro y duro, ¿no? Tienes que responder a esto de esta manera y hay preguntas que tienes que haceros y hay críticas que hay que hacer, ¿no? Entonces ahora, ok, de, Reimanos habla de todas estas cosas de Jesús histórico, pero ahora nos vamos al famoso Julius Wellhausen, las teorías de las cuatro fuentes, que habréis leído un poquito con Sigre. Muy, muy, muy poco, la verdad. Y tampoco es, o sea, simplemente bueno saber que existe, no es una introducción al Pentateuco ni nada de eso, ¿no? Ahora qué. Entonces, ¿qué es eso de la hipótesis documentaria? Pues la hipótesis documentaria habla de que el Pentateuco, específicamente el Pentateuco, tiene como cuatro hilos narrativos o fuentes narrativas, ¿no? Que están mezclándose a veces hasta llegar a lo que sería am, la edición final del Pentateuco. Disculpa. Entonces, parte de lo que es, y no me voy a meter mucho aquí, una, porque ni yo soy un biblólogo o biblista, ¿no? Y dos, porque tampoco nos compete demasiado, pero quiero poner un ejemplo de cómo va esto. Entonces, aparece lo que le llaman la fuente yahwista o yavista, ¿no? Que aparece aproximadamente en el año 850 a.C. Y esta es del reino de Judá. Después tenemos otra que es del reino del norte, que es un poquito más, menos antigua, que es la eloísta. Y entonces, ahora la primera pregunta aquí es, cuando a veces leemos la Biblia, y si alguna vez buscaste o hiciste exégesis de algo y ves el hebreo, a veces notarás que algunas veces son Yahweh y otras veces es Elohim, ¿no? Y entonces dices tú, ¿son lo mismo? Bueno, nuestra respuesta cristiana es siempre sí. Pero la pregunta histórica, otra vez, histórica, bueno, perdón, historiográfica, es, ¿pero lo son? Entonces ellos ya otra vez abren la puerta a decir, vamos a investigar. Y se dan cuenta de que la forma en cómo la fuente ya vista habla es diferente a de cómo la habla la eloísta. Pero además hay dos fuentes más que complican las cosas todavía mucho más. La deuteronomista, que todavía es un poquito más, menos antigua y que ocurre supuestamente, todo esto es un supuesto, ¿eh? Se llama la hipótesis, no es la ley no, de Wellhausen, es la hipótesis documentaria. Y hablan de que la fuente deuteronomista o el Deuteronomio, en mayor medida, aunque hay algunas cosas en otros lugares, se realiza lo que sería durante la reforma de Josías. Y finalmente hay la que sería la fuente de sacerdotal, o priestly, por eso viene lo de P, que es eso de en inglés, y se hace todavía lo que sería en el exilio babilónico, y dicen, ¿pero por qué todo esto? ¿Por diferencias de nombres? No, eso suele pasar más bien en el Yahweh y Elohim. Pero por ejemplo, en la sacerdotal, es increíblemente más difícil de entender, es mucho más elaborada, tiene que ver muchísimo más con cuestiones litúrgicas, y tú puedes leer, o sea, tú lees el Deuteronomio o lees otras partes y no se nota que es lo mismo que cuando lees Levítico. Hay poca gente que le diga, yo es que me siento que Dios me habla mucho leyendo Levítico, ¿no? Bueno, algunos pues quizás sí, pero no, normalmente no es así, ¿no? Entonces, ok, esta es una hipótesis. Y, ok, sigo un poquito.
Entonces, bueno, ya lo dije así un poquito por encima, ¿no? O sea, de esto es así por donde, cómo se forma supuestamente esta hipótesis y qué es lo que pasa, cuándo pasa qué y no sé qué. Y seguimos por aquí. Después hay otras teorías, una de Rentorf, este hombre de aquí. Oh, perdón. Y que él completamente ya, otra vez, viste lo mismo, ¿no? O sea, primero Jesús histórico, todo es mentira, todo tal, y después el Martin Kaller, todo es fideísta. No lo mismo, pero en el sentido análogo del extremismo, ¿no? Vamos, de todo es dependiente de las fuentes, ahora nada es dependiente de las fuentes, y después Bloom habla de que, bueno, que hay una hipótesis, pero es más compleja. Y esto, llegamos aquí a una hipótesis todavía mucho más compleja, y, yo creo que esto es interesante. Lo siento que está en inglés, esta parte de la derecha, pero se entiende bien. Y estuvo muy bien hecho, ¿no? Como dice, mira, aquí es como se puede ver. Aquí viene de Yahweh, después está Elohim, después la Priestly, después de todas estas cosas, ¿no? Y lo puedes ver así un poquito más gráficamente, pero ya ves que incluso en esta pequeña de aquí, ya no son esas cuatro fuentes. Ahora hay como fuentes intermedias de otras fuentes, más fuentes también, y al final ya dices tú, bueno, ¿en qué sentido me está ayudando a entender nada? Esto es peor ahora, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo un poquito más fácil ahora para nosotros y deciros, bueno, ¿qué pasa si os muestro un ejemplo donde os demuestro, quizás, al menos la fuente, que hay una diferenciación entre la fuente de Yahweh y la fuente de Elohim? Y digo, aquí es donde te había dicho Samuel que volvemos a Noé. El pobre Noé, siempre le caen. Ok, vamos a ver. Inconsistencias del diluvio. Génesis capítulo 6 al 9. Pues fíjate, esto es una hipótesis, ¿ok? Pero cuando lees estos textos que intenté poner aquí, tú ves que algunas veces la duración del diluvio son 40 días y 40 noches, pero otras veces dice que son 150 días. Otras veces, bueno, y sigue así, ¿no? Lo mismo. Aquí, el tiempo que cubren las aguas la tierra, 40 días y 40 noches, y aquí, 150 días. Aquí, bueno, yo ahora lo explico. Entonces, ahora, cuando tú lo lees así, dices tú, bueno, tengo un problema en la historia de Noé, porque no sé a quién sigo, no sé a qué creer, qué es lo que está pasando. Ahora, si haces una división completa y lo separas, estas dos narrativas, y haces esa hipótesis narrativa, donde separas una de la otra, al final dices, ahora todo encaja, porque la fuente Yahweh, ¿no? Siempre dice 40 días y 40 noches, pero la fuente sacerdotal siempre dice 150 días. Entonces, en un sentido, parece ser que la hipótesis documentaria existe, en algún sentido, y dos, y es beneficiosa, porque las inconsistencias que tenemos bíblicas parece ser que se resuelven solas cuando separas estas dos historias. Pero, déjame que enfatice, es una hipótesis. Porque cuando tú lees el hebreo, tienes que hacer un poquito de malabarismos y gimnasia para entender esta diferenciación. Entonces tienes que de alguna manera separar estos textos, y en hebreo es fácil hacerlo, pero después dices, pero en estos textos precisamente no mencionan Elohim o Yahweh. Y entonces al no mencionarlos, entonces tú tienes que hacer una inferencia, ¿no? Y decir, bueno, parece que si lo separo, este texto suena como esto y puede ser que sea esto, y lo conecto con Yahweh, y esto suena más a este lenguaje con el del sacerdotal, y parece más en este sentido. Entonces, otra vez, al menos interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Cuando se habla de inconsistencias, ¿es sinónimo de incorrecciones? Si los entiendes de una manera narrativa única, si digamos que la historia es completamente así y en su forma final, entonces sí puede ser porque dice, en uno dice que la duración del diluvio son 150 días, pero en otro dice que son 40 días y 40 noches, ¿no? Y dices tú, a ver, 40 días a 150 hay una diferencia bastante grande. Y hay cuestiones que hebraístas saben entender estos números mejor, obviamente, porque los números nuestros son diferentes a los números de ellos. En ocasiones, ¿no? Cuando hablan de la alimentación de los 5.000, al final dicen, contaste exactamente 5.000 personas, ¿no? O sea, entonces entienden ese sentido. El contexto es diferente, pero desde luego que es interesante ver como si separas esa narrativa única en dos, parece ser como que se resuelve esa inconsistencia, no error, sino que parece como a veces son 150, a veces son 40. Y dices, ¿de qué va, no? Entonces, al separarlo de esta manera, dices tú,
entonces tiene sentido. Pero otra vez, es una hipótesis. No lo digo porque esto es así, lo digo porque tiene sentido en esta hipótesis. Otra vez, no soy un hebraísta, no, sé algo de hebreo, pero o sea, yo no he hecho este estudio científico de esta manera, ¿no? Entonces, tómalo con un grano de sal. Ok. Oh. Entonces, vamos aquí. Bueno, esto es lo que hablé, ¿no? Que entonces, parece que de alguna manera esto lo explica, ¿no? Esta diferenciación de estas dos fuentes. Y ahora vamos a seguir un poquito más adelante, el problema sinóptico. Otra vez, ¿para qué estoy diciendo todas estas cosas? No para enseñar nada nuevo de esto, porque otra vez espero que estéis familiares, nada más, ¿no? Con esto. Pero es que esto es lo que esta gente sabe y lo que están estudiando, y lo que se enfrentan unos a otros, y por eso como unos reaccionan de una manera a otra. Entonces, el problema sinóptico. Bueno, esto no es muy nuevo a nosotros, ¿no? Y más que problema es más diferenciación o enriquecimiento de las fuentes, ¿no? De alguna manera. Pero sí hay ciertos problemas. Entonces, a veces hay coincidencias en contenido y eso es problemático. A veces hay diferencias en la redacción, que también lo es. Y a veces hay material exclusivo. Y esto es lo que da a la hipótesis de que Marcos es como la fuente suprema en la que el Evangelio de Mateo y Lucas como que se guían, ¿no? Porque a veces hay escriben verbatim, ¿no? O sea, palabra por palabra, exactamente lo que dice uno y el otro. Ahora, lo que pasa es que hay problemas en la inconsistencia porque a veces es como que hay algo que Mateo y Lucas dice que Marcos no. Y entonces postulan y dicen, bueno, es que probablemente hay una fuente que le llaman la fuente Q, que es la fuente, viene del alemán, Kelch, que es la fuente esta es una fuente ¿cómo se diría? Una hipotética, perdón, una fuente hipotética, gracias. Una fuente hipotética que existe, que fíjate hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Que yo hasta tengo un comentario a la fuente Q, pero no existe. Y tengo un comentario a la fuente Q, ¿no? O sea que fíjate hasta qué avances se llegan con todas estas cuestiones, ¿no? Y se habla de todas estas cosas. Sí, no quiero hablar muchísimo más tampoco de esto, ¿no? Tampoco tenemos muchísimo más tiempo, pero básicamente se entiende, ¿no? O sea, hay una fuente que es mateana, una fuente lucana y una fuente de Marcos. Y Mateos y Lucas, de alguna manera, tiene esa dependencia de Marcos, pero por esa hipótesis argumentativa de estudio, dice, parece ser que hay algo más que se llama la fuente Q, porque todos ellos tienen algo que también como que dicen, pero es como que también es verbatim, ¿no? Y dice, probablemente sea también la fuente Q. Pero otros también postulan cuestiones mucho más complejas que tampoco ni puse en una visualización. Pero esto es gracioso verlo así, porque hasta donde se fue es increíblemente mucho más complejo. Estoy pensando ahora en el autor que habla de esto muy bien también. También en Editorial Verbo Divino hay un autor, Aguirre, creo que es Rafael Aguirre, creo que habla de esto con nuevas hipótesis y teorías, todo, muy interesante. Pero otra vez, interesante. Teológicamente, interesante a un punto dogmático, pero no mucho más. Dogmático en el sentido de que tú ves o postulas hipotéticamente cómo se desarrolla la dogmática cristiana, pero poco más. Esto ya lo mencionamos aquí, ¿no? De cuál es la teoría más aceptada. Básicamente, Marcos es el primer evangelio, los demás vienen después y hay esa fuente adicional. Ahora, fijaros en algo interesante, ¿no? ¿Cuáles son problemas? Bueno, pues vamos al relato de la resurrección en los evangelios sinópticos. ¿Por qué escogí la resurrección? Porque duele, claro, porque si fuese algo que no interesa, ¿qué más da? Pero dicen, en Marcos hay tres mujeres. Y no son números así raros, porque de hecho las nombra. María, María y Salomé. En Mateo solo hay dos. María y dice, y la otra María. O sea que también los nombra. O sea que esta persona, Mateo, o el autor de Mateo, no, está diciendo hay dos personas y te digo cuáles son. No es hay un par de personas, ¿no? Cuando a veces decimos así en español y puede que sean más de dos. Y después Lucas dice hay un grupo de mujeres. A ver, esto ya es más interesante, porque dice, se destacan entre ellas María, la otra María, y después, y otras, dice, ¿no? Dice, claro, entonces, interesante aquí es, la explicación posible puede ser, bueno, que
lo que importa a Mateo y a Marcos es simplemente definir quiénes son las importantes. Pero es como que es interesante porque sería muy interesante ver que digan dos mujeres o entre ellas dos mujeres, ¿no? O sea, eso sería más, bueno, es cierto que Lucas pretende, de acuerdo a los estándares historiográficos, escribir una historia y es diferente, ¿no? A como Mateo y Marcos puede ser que escriban los evangelios. Pero mira, algo más interesante también. am, la descripción de la tumba, ¿no? De qué es lo que pasa en la tumba. La piedra, de acuerdo a Marcos, la piedra ya había sido removida y se encuentra con un ángel. En Mateo, el ángel desciende primero del cielo, remueve la piedra y se sienta. Entonces, o sea, de alguna manera en Mateo tampoco es muy problemático, ¿no? Pero es decir, en uno es como que ya había sido removida y en la otra ya es como que lo ven descender, pero después es como que la remueve cuando ellos lo ven, cuando ellas son testigos. Entonces ya es un poquito interesante, ¿no? Y después en Lucas la tumba se halla vacía, o sea, ni ángel de nada, hasta que entran dentro del sepulcro y ahí aparecen las vestiduras, dos hombres y las vestiduras resplandecientes. Pero a ver, o sea, hay cuestiones interesantes. Y por eso la historiografía trata de entender estas cosas. Claro, como cristianos normalmente nos preocupamos de otras cosas muy diferentes, ¿no? A mí, si hay dos mujeres o tres, pues vale, ¿no? Pero en el sentido historiográfico tienen algo que decir, ¿no? Y quizás digamos, bueno, como último ejemplo, ¿no? El mensaje del mensajero divino. No, alguno dice, no os asombréis, buscáis a Jesús de Nazaret que fue crucificado, él ha resucitado y ya no está aquí. En la siguiente decís, no teméis, no temáis, ir y como testificar, ¿no? A Galilea, y allí le verán. Entonces van a ver, o sea, es como que hay una especie de extra, ¿no? Que le dicen, ¿quieres ver a Jesús? Lo vas a encontrar allá. En Marcos no. A ver, todas estas cosas dicen, no es crítico tampoco, ¿no? Porque de alguna manera lo que entendemos es que todos estos relatos que encontramos en los evangelios sinópticos, de alguna manera tienen una fuente adicional, que es la tradición oral. Y en la tradición oral, si a mí me dice, mira, las mujeres, hay tres mujeres, estos son los nombres, no sé qué tal, al final digo, ¿qué es lo que me quedo? Con los nombres de las mujeres que quizás yo conozco, ¿no? Entonces digo, sí, sí, mis amigas María y tal estaban aquí. Entonces, son explicaciones que no son tan problemáticas, pero es interesante verlo porque esto nos da a entender cuál es la naturaleza de los evangelios y también cuáles son los problemas de los evangelios sinópticos. A ver si aquí. Ok, y ahora quería hablar. Voy a dejar unos minutos para preguntas, pero quería enseñar un par de cositas aquí, ¿no? Esto es un apéndice, no para ahora. Y sí, Andreu, adelante. No, para cuando haya el espacio de preguntas, pero avance. Cuando haya Ok, un espacio en que comentar una cosa. ok, ya, pues algo muy rápido aquí. Esto es un apéndice, no voy a hablar de ello, simplemente mencionaros lo que es, ¿no? Entonces, como tenéis acceso a lo que sería la presentación, si le dais a este botón, os va a abrir lo que sería una nueva página con un poquito más de información del Enuma Elish, del concepto de la creación. Ah, ups, perdón. Ok. Tenemos también la epopeya babilónica de la creación. Perdón, era lo mismo. Gilgamesh, también un poquito de información aquí. Todo esto está, lo que sería el texto está en castellano, los vídeos están en inglés, pero se puede ponerlos con caption o como se diga ahí con las letras y te lo traducen también. También Subtítulos, tenemos, este es subtítulos. en español, por cierto, de la UNED. Así que interesante así. Vamos a ver una más. Esto es muy interesante. ¿Os acordáis que había mencionado algo de lo de la serpiente en la Biblia, no? Bueno, os lo dejo que lo veáis. Este tío es haciendo un doctorado en Toronto, en Canadá. Muy, muy inteligente el chaval y sabe si es un biblista profesional. Y es en inglés, pero lo ponéis así con eso. Os recomiendo que leáis eso porque de alguna manera os como hace os despertar, de alguna manera, ¿no? Es decir, pues quizás no entendí esta parte de la Biblia o no me lo he nunca preguntado porque me faltaba este contexto, ¿no? Y es muy interesante de cómo lo dice. No es muy tampoco no es muy largo el vídeo. Y lo último, bueno, un texto que explica eso de la extensión de Alejandro que os comenté en la Complutense de Madrid. Y finalmente, esto es mi conclusión de esta presentación y ahora preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué tiene que ver Jonás con Pinocho?
La pregunta que quiero hacer aquí, la conclusión que quiero hacer aquí es, los dos parece ser que son tragados por una ballena o pez grande o lo que sea. ¿Significa que Pinocho copió de la historia de Jonás? Pues quizás, o quizás no. El punto principal desde el problema de la historiografía es que todos son hipótesis. Todos son hipótesis. Ahora, a veces son hipótesis muy fuertes, como lo de la historia del diluvio de Noé. A veces son hipótesis que puede tener sentido, como, oh, quizás hay que Dios separe las aguas de las aguas en el Génesis. Quizás puede ser una especie de teología reaccionaria, porque ellos también supuestamente, no, Abraham viene también de Ur de los caldeos y todo eso. Y puede ser como es una especie de teología reaccionaria, decir, no, ¿sabes qué? Hay una diferencia muy drástica. Lo que serían los mitos de las cosmogonías que no son judías, son realmente teogonías o a veces teomaquías. ¿Qué quiere decir eso? A veces son luchas entre dioses, es como que explican nuevas generaciones y como nuevas ciudades, la historia de Atena, por ejemplo, el mito de Atena, muy interesante, que así es como aparece la ciudad de Atena. O también tienes la historia de Babilonia con Marduk y todas estas cosas, ¿no? Entonces, todo a veces son como explicaciones de dónde vienen los dioses, como en Egipto, Anun-Ra, creo que se llamaba. Bueno, que es como que parece ser que es el dios que se crea a sí mismo de las aguas, pero ya había aguas, y es como que todo el mundo aparece como ya viene desde las aguas. Pero que haya una coincidencia cognitiva, cultural, lingüística, no significa siempre una dependencia. De una manera adicional, ¿no? Se puede decir también que un texto como el texto sumerio sea más antiguo que los textos que tenemos del Génesis, no significan que la historia de los sumerios sea más antigua. Puede ser que lo que es el artefacto arqueológico físico sea más antiguo, pero quizás no es más antiguo. Aunque bueno, se podría decir también un poquito de la evolución filológica de los acadios, lo que sería la lingüista, el lenguaje acadio, el lenguaje la dependencia de lenguajes semíticos básicos, ¿no? De hebreo y todo esto. Pero lo interesante aquí, ¿no? Es de alguna manera es todo lo que hacemos aquí es una función hipotética de cómo las cosas se conectan entre sí. Lo mismo que Pinocho y Jonás. Es decir, sí, parece que algo tiene ¿no? de influencia, pero no lo sé, no estoy seguro. Entonces, podría postular de una manera historiográfica que eso es así. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer una especie de un estudio biográfico del autor de Pinocho. Y tenía que ir hacia adentro, mirar si era cristiano primero, si no, si era judío, si tenía acceso a estas historias y todo eso, ¿no? Pero otra vez, siempre son hipótesis. Entonces, cuando vemos todo esto y desde un punto cristiano, mi opinión es importantísimo saber estas cosas, pero no significa que tenemos que tener miedo a de que esto ahora nos tiene que cambiar nuestra fe, en ningún sentido. Y de hecho, cuando leáis más a teólogos cristianos, no ahora en el siglo XX, pero sobre todo posteriormente, ¿no? Como habíamos hablado de James Dunn o N.T. Wright y todo esto, ellos son muy, 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 o sea, muy cristianos en sí mismos y ellos están explicando una historia muy posible o muy hipotética que respeta al Jesús histórico con la conexión con el Cristo de la fe. En otras palabras, es el mismo, de alguna manera, o casi, ¿no? De algún punto, de alguna manera, ¿no? Entonces, en todos estos sentidos no os asustéis cuando veáis esto, no os asustéis cuando veáis la radicalidad filosófica de esos pensamientos difíciles. Lo que tenemos que hacer es aprender el lenguaje para poder reaccionar con un poquito de buen juicio, ¿no? De decir, sí, y cuando alguien os diga, sí, no, Génesis fue copiado de Numa Elish, tú dices, sí, claro, como Pinocho de Jonás, ¿no? Entonces, ¿entendés lo que quiero decir? Y en ese sentido es quizás el punto final de decir, con todo esto ahora estamos preparados para empezar a leer ya. Y lo que va a pasar ahora en las siguientes semanas es ya leer puro teología y vamos a empezar a entender ahora cómo, a ver todas estas cuestiones que hemos visto, ¿no? Y decir, oh, por eso dice esto Karl Barth, por eso reacciona esto así Bullman, por eso reacciona así esta persona Karl Rahner. Y vamos a empezar con todo esto porque creo que va a ser difícil, pero ahora un poquito más fácil, o eso fue mi esperanza con estas 3 primeras clases. Y con esto finalizo mi caso en el juicio y ya estamos abiertos para preguntas y comentarios. Professor, Sí. can I ask you a question in English? English is easier Ya, for ya, me, okay? ya,
Sounds good. Regarding the task that we have this week, the forum about the readings for Karl Barth. Yeah. We have 3 questions to respond. We choose one of them, or we have to respond the 3 questions that you have here. Very good question. So what I would say we can do in this case would be you take the 3 questions, and remember that these discussion forums are a preparation for your exam or quiz, right? So what we have to do here is focus on the questions, and you don't have to answer all of them if you feel like you already know the answer. At least answer one always, but if you feel like you are really good with all of these questions and you don't have to think about it, you don't have to prove that to me. The whole point is giving you guys an opportunity to practice what you're going to have to do later in the exam. So for instance, I know some of you have a PhD already in theology, so I don't expect you to read everything that you already know, right? So you don't have to. So feel free with being flexible and adapt as needed. Okay, thank you. Yep. José María. Sí, nada más es un comentario. Realmente estoy impresionado por la cantidad de cosas que una persona puede llegar a saber y a conocer. Por ejemplo, tú, ¿no? Pero veo la importancia, como has dicho, de que necesitemos saber, que la fe también es conocer. Pero simplemente lo que quiero decir es una obviedad. Aunque quiera saber y entender y retener mucho, al final, desgraciadamente, voy a retener muy poco de todo lo que estoy leyendo. Entonces, simplemente quería compartir esta frustración de encontrarme con esta limitación que tengo y que quizá la comparto con todos vosotros. Me estoy esforzando por leer mucho, pero al final no sé cuánto voy a retener. Bueno, mira, José María, no, de verdad no te preocupes. De verdad. O sea, lo más bonito de todo esto es disfruta las lecturas. Honestamente, si tú disfrutas las lecturas, yo sé que la primera parte de estas quizás son mucho de, ay Señor, cuánto hay que saber y no todo esto. No, realmente no. Lo que quise intentar hacer de alguna manera en estas primeras 3 clases es me voy a esforzar yo como profesor en daros lo máximo que pueda, pero buscar cuál es el hilo más importante de la cuestión, ¿no? Primero, como hubo ese giro antropológico, como necesitábamos a Dios y ahora parece que no para explicar las cosas, y ahora en el problema que tenemos, ¿no? De decir, pero ¿a qué Jesús creemos y todas estas cuestiones? Lo más bonito para mí es, Dios va a hablar a través de todo esto, de verdad, o sea, no me cabe duda. Y al final, lo más bonito también es, conocimiento no es siempre igual a sabiduría. Y si yo puedo decir que lo más importante de tu vida es que tú ganes en algo en sabiduría, estoy feliz. Porque lo más bonito no es ser una enciclopedia computacional en que sabes todas estas cosas. Lo más bonito es que sepas vivir mejor. Y vivir mejor en nuestro caso como cristianos es una dependencia más radical de Dios que transforme nuestra interpretación del mundo, que nos dé un sentido de la vida y que nos haga ser también partícipes o copartícipes de una especie de mesianidad que trabaje en la salvación también del mundo. No soy yo el Salvador, es Jesús, pero Jesús me ha invitado a que yo participe de alguna manera en todo esto. Entonces, si tú lees Karl Barth y algo que él te dice que realmente que te edifique, ya está. ¿Qué más da las 100 páginas o las 200? Hubo ese momento donde tú realmente has encontrado ese encuentro con Dios. Y mira, acabo con esto y después te doy la mano a ti, Dioselina. Escribí un artículo, bueno, escribí un trabajo de investigación para mi doctorado que se basa en Kant y Husserl, es filosófico. Y lo publiqué, por cierto, en la revista de la teología del CESTAD. Está en inglés, pero empecé con algo que es muy académico, muy difícil, muy, ¿sabes? Y al final yo también tengo obviamente mis limitaciones con todas estas cosas. Parece que quizás sé mucho porque quizás estás menos familiarizado con esta parte, pero tú quizás sabes muchísimo más en otra cosa que yo no puedo ni empezar a hablar, ¿no? Y cuando estaba trabajando en ese trabajo de investigación, hubo una parte que dije, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer una especie de aplicación, como cerrar este trabajo. Y estuve haciendo una especie de explicación de cómo hacer una interpretación fenomenológica de la Akedah, o lo que sería la historia de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, ¿no? Y sin decir más, no, sin decir mucho,
me recuerdo que para mí ese día, cuando acabé ese trabajo, lo entregué, para mí ese día fue uno de los momentos más, donde casi como es como que encontré a Dios de una manera que nunca me lo expliqué. Entonces, no sé si así es como Dios te va a hablar a ti o si Dios te va a hablar a ti de otra manera, pero lo importante es que va a haber algo que tenemos que encontrarnos y enfocarnos y eso es realmente lo último. Esto no son migajas, esto es, ¿qué más da, no? Como dices tú. Muchas Pero así que, gracias, muchas gracias. adelante, José María. Dioselina. Am, yo realmente me estoy concentrando en leer solo las lecturas, porque me toman tiempo. Sí, Digerir vocabulario, estudiar más a profundidad estas personas que antes las había leído no tan profundamente. Es lo que estoy haciendo para enfocarme a hacer el foro, ¿no? Entonces veo las preguntas y con las preguntas voy pensando la respuesta mientras voy leyendo, porque el ya, foro, él tiene un límite del 2 de marzo. Y sí. no, dice ahí que no se permite entregar después. Entonces, mi pregunta es, ya 2 semanas es más que, ya una semana y tanto es marzo. Entonces, ¿esa es la fecha límite o podrías, o le vas a, no sé, a permitir fechas posteriores? No es la idea, porque si no me acumulo, porque también estoy leyendo liturgia. Ah. Entonces quería saber si esas son las fechas límites, que estoy concentrándome solo en las lecturas. Hay muchos libros que sugieres leer, hay muchos libros que también voy a leer después que termine el máster, pero ahorita estoy concentrándome en las lecturas que no son tampoco tan abundantes, pero quería saber eso, si ese es el límite del 2 de marzo para los foros. No sé si está bloqueado de que no lo puedes entregar después. El límite es más bien, esta es la fecha de entrega. Honestamente, yo sé que la vida pasa a todos nosotros. Y para que sepáis, yo estoy enseñando esta clase que significa que yo mismo tengo que leer las lecturas también, ¿no? Pero además, yo estoy haciendo una clase en mi doctorado también, que leemos al menos un libro, a veces 3 a la semana. Libros, ¿eh? Además, yo tengo 2 niños en la casa, yo tengo un trabajo a tiempo completo que no es difícil, por decirlo de una manera sarcástica. Y tengo otro bebé, por cierto, que está viniendo al mundo en agosto. Así que mi mujer también necesita ayuda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te entiendo completamente. Y aquí es donde viene la parte de la sabiduría. ¿Leo todo como un ordenador? No. Tú tienes que ser, no, de alguna manera, pro- proporcionar un poquito de tu juicio racional y decir, mira, yo sé que estas preguntas pueden estar más o menos en esta lectura aquí. Y hay veces que quizás yo te recomiendo, lee menos de la parte primaria si lo necesitas en ocasiones y lee lo que te da la contextualización histórica en el libro de Ghibellini. Pero te lo dejo a ti para que tú juzgues con tu tiempo. Yo sé que todos estamos aquí hasta arriba de cosas que hacer, ¿no? O sea, yo lo sé. Entonces, mi ánimo es, esfuérzate hasta lo máximo que puedas, pero sé, no me sale en castellano, pero es como que utilices tu juicio personal y digas, voy a intentar leerlo todo porque me conviene, pero si no puedo, no puedo. Y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y después otra cosa, más práctica, ¿no? Si al final necesitas entregar algo fuera de fecha y no se puede entregar, me lo dices y de verdad que me da igual. Lo único es, otra vez, como has dicho tú, si pasa una vez, pues da igual, pero si sigue pasando, al final acumulas y te va a costar mucho. Entonces ya está, pero soy flexible, ¿eh? Adelante, André. Bueno, que el compañero que ha hablado en inglés hablaba de que hay un examen, que es unas preguntas, es lo mismo, ¿no? Sí, estaba hablando de la parte de... Sí, gracias. Y quizás lo debería haber dicho también en español. Eso. Eso me preguntaba de si tenemos que responder a todas las preguntas en el foro. Mi respuesta es esta. Otra vez, yo soy flexible, pero vuestro juicio es lo que prima aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Estas son oportunidades para que sepáis cómo hacer el examen final. Si tú ya sabes muy bien cómo hacer estas preguntas, y otra vez, hay algunos de vosotros que tenéis, de hecho, más grado académico que yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me importa poco que no leáis todo, si ya lo sabéis. Pero la cuestión es, os doy la oportunidad para que lo contestéis todo si queréis. Si crees que ya sabes muy bien lo que hay que decir, no lo hagas. Pero como Hegel dijo, hasta que no lo hagas explícito, no significa que lo que sabes lo sabes. Así que, adelante, ¿no? O sea, a vuestro juicio. Y entonces el compromiso para esta semana que viene es
estar ya casi respondiendo el foro porque se acerca la fecha y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer. O hay alguna cosa más que se nos escape ahora con tantas cosas que no se me líe. No, es solo eso. Y, tenía que hablar también, si se me olvida, me avisáis de más sesiones, recordar. Am, o sea, no, claro, lo que hay que hacer es solo un foro. Y la idea es, cada semana hay un foro y ya está. Ahora, hay gente que yo os recomendaría, si podéis empezar a leer uno de vuestros libros que queréis leer, en adelante, poquito a poco, mejor. Pero si queréis hacerlo al final, creo que de acuerdo al calendario, y lo voy a mirar aquí, am, no recuerdo, pero creo que había como 2 o 3 semanas sin clases y sin hacer ningún foro más, o sea, al final. Entonces es como que tendréis oportunidad también de hacer eso, esa recensión. Y otro recuerdo, hay un ejercicio que lo voy a quitar, que eso es lo de la exposición de debate. Ya tenéis, así que tenéis ya todos un... Sí, ya tenéis todos un 3,5 más en la clase, así que felicidades a todos. Ah, Resumiendo, lo siento, es lo de los foros, que será más o menos y recesión, y ya lo de está. la recepción y el examen final. Sí, y en el examen otra vez, mi idea es, los foros es vuestra preparación para el examen. No hay examen, o sea, no tienes que hacer nada más como estudiar todo lo que has leído. O sea, al final lo que yo haría si fuera vosotros, ¿no? Es, al final del curso, antes de hacer el examen, me leería todos los foros que he escrito. Y ya está, y con eso ya es suficiente. Y como lo has escrito tú, por eso digo lo del chat GPT. Úsalo si quieres, pero después en el examen no hay chat GPT. Entonces, ayuda y está bien, pero al final, si tú lo haces tú, en los foros de discusión, tú vas a la clase final, al examen, y lo haces, pues, de hecho, te gustará. Y después también que lo de las sesiones en vivo, a mí personalmente me ayuda porque las lecturas son espesas y son complejas y cuando tú hablamos y esto es como que le damos vida, ¿no? Porque la letra es como muerta y el diálogo y la interacción me ayuda a hacerlo más esclarecedor o no sé, es que a veces la letra está bien, pero a No, mí sí, no, personalmente, por eso si se hace, en mi caso, pues lo agradecería. desde luego. Antes de hablar de estas cosas de nuevas sesiones, vamos a finalizar. Bueno, si hay más preguntas está bien, ¿no? Pero, William, Y solo quería preguntar, entonces el primer foro sería el de teología dialéctica. y ya Perfecto, está. Es lo gracias. único que hay que hacer. Leer lo asignado y ya está. Y después respondéis ahí y listo. ¿Alguna otra pregunta? Sé que ya es hora, así que si queréis que hable de lo de las sesiones primero y si hay otras preguntas nos quedamos después. Ok, sesiones extra. Lo que creo que voy a hacer, o cómo lo vamos a hacer, es quizás podemos hacer lo que le llamamos no clases, sino sesiones de trabajo. Y eso de lo que estaba pensando, ¿no? Con todas estas cosas es, ¿qué es una sesión de trabajo? Bueno, venís vosotros, yo hago preguntas y vosotros me respondéis basado en lo que habéis leído. Obviamente yo os guío, ¿no? De alguna manera, pero realmente es una clase como tenéis una oportunidad que os ayudará a responder a los foros. Y eso es lo que estoy pensando en hacer. Y entonces, si queréis venir, genial, si no, no. Y lo que tengo que ver ahora todavía, que lo estaré viendo esta semana, es ver cuándo lo puedo poner. Sé que el sábado a veces no es muy beneficioso para vosotros y técnicamente ahora estoy trabajando en mi otro trabajo, así que entonces vamos a ver cómo puedo hacer el tema este del horario. Pero os avisaré así, no creo que sean todas las semanas por el tema del horario ahora, ¿no? De que una vez lo que cambié ya tuve otras planes y eso. Pero intentaré hacer algunas extras. Y será solo una hora, así que venir es opcional, no tenéis que venir, pero si queréis venir, venir y podemos hablar un poquito de las lecturas y de cómo responder a las cosas. ¿Os parece bien? Raquel, Una pregunta. Bueno, ¿esas sesiones se quedan grabadas o no? las podemos grabar si queréis. Claro, porque claro, la gente que no asista pues se pierde. Claro. Sí, otra vez, son más, piénsalos menos como yo impartiendo clase de algo, es más bien sesiones de trabajos donde todos hablamos de lo que estamos leyendo y eso, pero sí, la puedo grabar y la puedo compartir también. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Ok? Pues muchas gracias por vuestra atención en estas cosas tan fáciles que hemos hablado. Así que nos veremos probablemente, os enviaré un mensaje, un anuncio con un poquito de antelación para la siguiente sesión de trabajo. No sé si voy a poderlo hacer esta semana que viene, antes de la fecha de entrega del foro. Pero bueno, creo que de alguna manera Karl Barth, aunque es difícil en sí, es más fácil que otros. Así que vamos a ver si puede ser o no, pero os avisaré, ¿ok? Muchas gracias, bendiciones y nos vemos pronto.